bienvenida a Jatapí, nuestro restaurante ubicado en Costa Sur, Posadas. Acá vas a encontrar un tenedor libre con parrilla, buffet de platos fríos y calientes, pastas caseras y postres para todos los gustos. Queremos que vivas una experiencia completa, ya sea con amigos, en familia o con tu pareja, disfrutando. Muy buenas tardes, amigos, amigas, bienvenidos al fútbol, bienvenidos al Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Tarde calurosa en la capital de la provincia de Misiones, pero vamos a tener fútbol, sí, vamos a tener acción del torneo regional federal amateur, octavo de final, partido de vuelta, Guaraní Antonio Franco ante Luz y Fuerza de Puerto Iguazú, partido de revancha. Los del norte provincial están adelante en el resultado global por 2-1 y todo se va a definir en la jornada de... Todo se va a definir, sí, por supuesto, en esta jornada. Ayer en Rocamora, Estudio Galeano dio la sorpresa, dio el golpe y se metió en la siguiente fase. Tachó, borró, eliminó del certamen a Jorge Gibson Brom. Pero nosotros en un rato te vamos a mostrar lo que sucede acá. Mirá, porque Guaraní Antonio Franco se está metiendo a la zona de vestuarios. Lo propio en un ratito va a hacer Luz y Fuerza para ultimar detalles. No estoy solo, señoras y señores. Quien me acompaña, el relator, el historiador, el que te va a ayudar a entender de qué se trata este deporte, este juego y cómo se va a definir esta serie que está realmente caliente. Muy buenas tardes, amigo Pablo Camogli, ¿cómo te va? Buenas tardes, Renzo, el gran gusto saludarte, a vos, a toda la audiencia, para este partido tan especial, tan interesante, que envuelve a dos equipos de la provincia de Misiones que se van a jugar su destino, su futuro y su historia en este torneo regional federal amateur. Uno va a continuar, el otro va a terminar su participación en esta temporada. La ventaja la tiene el Eléctrico de Puerto Iguazú. Luz y Fuerza, que hizo los deberes jugando de local, que ganó 2-1 en la ciudad de las Cataratas hace 7 días. Y por el otro lado, Guaraní Antonio Franco, el equipo con más historia en el fútbol del ascenso, que la semana pasada cumplió 700 partidos jugando torneos de ascenso de la Asociación del Fútbol Argentino, y que tiene la obligación, porque sí, Guaraní tiene la obligación de ganarle a Luz y Fuerza, de seguir en carrera y de tratar de construir este sueño de lograr el ascenso al torneo federal A de fútbol. Una tarde muy calurosa en la ciudad de Posadas, propia de la época que estamos transitando del año. Se vienen las fiestas, es diciembre, hace mucho calor, y mucho calor va a ser en la tarde y en el partido. Luz y Fuerza está arriba 2-1, quedan 90 minutos para un partido que se las trae en doble 5. En la operación técnica se encuentra el señor Richard Cartés, en las cámaras Mauricio Ferrau. Nosotros vendemos, quédate enganchado con nosotros que enseguida venimos con todos los detalles de este partido caliente. Te damos la bienvenida a Jatapí, nuestro restaurante ubicado en Costa Sur, Posadas. Acá vas a encontrar un tenedor libre con parrilla, buffet de platos fríos y calientes, pastas caseras y postres para todos los gustos. Queremos que vivas una experiencia completa, ya sea con amigos, en familia o con tu pareja, disfrutando de buena comida con una vista increíble. Te esperamos acá para una gastronomía completa.
Regresamos al estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Los equipos ya están en zona de vestuario. Pablo, ultimando los detalles, las últimas charlas, las últimas advertencias, indicaciones y demás, para no dejar nada, sí, claro, librado al azar. Los equipos, Pablo, ¿ya están confirmados? Ya están confirmados. Guaraní Antonio Franco sin modificaciones con respecto al partido de ida jugado en Puerto Iguazú. Con la 1 Eduardo Flores, la 2 para Alejandro Galván, la 3 Joaquín Machado, 4 Agustín Vallejos, la 5 Matías Adami, 6 Martín Romero, 7 Julián Vera, con la 8 Denis Benítez, 9 el goleador Mauro Gómez, la 10 la figura Leonardo Galeano y con la 11 Marcelo Dávalos, el equipo de la dupla técnica Manuel Duto, Juan Eluchans. Muy bien, los 11 que van a saltar al campo del juego dentro de un ratito nada más, recontra confirmado Guaraní Antonio Franco y el eléctrico que viene en alza, que quiere dar el batacazo. Tiene a los 11, Pablo. También está confirmado el equipo de Calixto Domínguez con 2 cambios, con la 1 Jorge Amarilla, la 2 para Gustavo Baptista, la 3 uno que vuelve al equipo importante, Lucas Prochuk en el fondo, con la 4 Luciano Ramírez, 5 Darío Cardoso, con la 6 para Miguel Almonacid, Gastón Segovia con la 7, la 8 Alejandro Carula, la 9 Brian Insaurralde, la 10 Maximiliano Ruiz y la 11 el otro cambio, entra Matías Ojeda al equipo. Brian Insaurralde, Pablo, que cuando llegamos Luz y Fuerza estaba haciendo la entrada en calor, pero el muchacho estaba en la sombra. Estaba en la sombra, en la boca del túnel, después se fue al banco, se movió muy poquito. Cuando llegó la planilla yo dije, no, cuando lo veo en la sombra, dije, va al banco de suplentes. No, llega la planilla y está con la 9. El 9 va a estar, jugador mucho importante, calor. Mucho calor. Un jugador importante con una gran categoría, al que evidentemente el estado físico no lo acompaña, pero es un jugador que tiene una gran categoría y que en un partido como hoy, donde Luz y Fuerza va a apostar claramente al contraataque, creemos, va a ser un jugador que puede llegar a tener mucha preponderancia en el desarrollo del partido, lo mismo que la vuelta de Lucas Prochuk, un regreso fundamental para Luz y Fuerza, pensando en el poderío de la pelota parada que tiene el equipo de Luz y Fuerza. Las cámaras de los celulares están preparados porque los equipos están ahí, en la boca del túnel para saltar al campo de juego. Los árbitros, todos de la provincia de Chaco. Los árbitros son los 4 de la provincia del Chaco. Carlos Sebastián Verón será el árbitro. El asistente 1, Juan Gabriel Hernández. El 2, Damián Humberto Amarilla. El 3, Juan Pablo Infran. Vos sabés que los colegas de Resistencia me decían que este Verón es un árbitro joven, que está muy bien considerado, que no ha tenido mayores polémicas, que por lo general siempre era acompañado por juezas de línea, por asistentes mujeres, algunas de ellas de mucha experiencia, evidentemente con el objetivo de ir formándolo a este Verón. Bueno, en este partido aparece toda una terna masculina, no sé cuál será el significado de esta designación, pero es un cambio en cómo venía trabajando las designaciones el Consejo Federal en cuanto a esta proyección que está teniendo este joven árbitro Carlos Sebastián Verón. ¿Será el papá algún hincha de Estudiante que ayer salió campeón? Y seguramente. Por ese nombre, Sebastián Verón, que tiene el árbitro. Bueno, tenemos algunos amigos que trajeron camiseta de Estudiantes sí, hoy, Bueno, Charlie Aguirre, sí. Que se encarga también de la operación técnica acá de una transmisión colega, que es hincha de Estudiantes. Felicitaciones a la gente de La Plata, que ayer ganó el título en Santiago del Estero por los penales ante Racing. Esperemos que no sea nada grave lo de Santiago Arzamendia. Sí, una fea lesión la de Arzamendia, justamente. Una lesión que se da en una patada que el árbitro ni siquiera cobró falta, infracción. Sí, de Nardoni. De Nardoni, sí, a mitad del campo, al costado de la jugada, después termina casi en un gol de Racing, sobre el cierre del partido, y el árbitro no cobró infracción, quizás con el VAR iban a retrotraer la jugada, ¿no? Estuvimos intercambiando algunos mensajes. Había confirmado que iba a estar el 20 aquí, bueno. Pero bueno, al salir campeón Estudiante juega el 20 contra Platense. No sé qué super final, no sé cómo es la denominación de ese partido entre sí, pero bueno, no va a poder estar, y también porque está lesionado. Claro. Va a estar con el plantel seguramente en San Nicolás el próximo sábado. Esperemos, decía, que no sea nada grave la lesión, porque tiene el Mundial a mitad de año. Claro. La selección paraguaya. Con la selección paraguaya, un jugador que forma parte del plantel que clasificó a Paraguay después de muchos años. Cuando salta al campo de juego el conjunto visitante, Luz y Fuerza, el eléctrico ya está en el verde césped. El Clemente Argentino Fernández de Oliveira quiere dar el batacazo, quiere
quiere meterse en la siguiente instancia, pero para eso tiene que doblegar a un conjunto que de local es realmente infalible. Ya vamos a repasar los números, Camogli, pero ahí está el conjunto visitante. Insaurralde con la 9 al banco de suplentes, ya ingresa también el cuarteto arbitral. Insaurralde al banco, Pablo. Sí, Insaurralde al banco. Bueno, ahí hubo una modificación de último momento en Luz y Fuerza. Parecía por los movimientos, ¿no? Como decíamos, claro, esto, ¿no? No se estaba moviendo. La planilla figura el 9 Insaurralde, pero bueno, hubo un cambio, ya lo vamos a estar confirmando entonces. A ver, chequeando rápidamente. Cambiaron. Sí, cambiaron el 9, evidentemente. Es el 19, Pablo. Ah, el 19, está bien. Entonces, Martínez da Silva con la 19 está como titular. Y con la 9 quedó Brian Insaurralde. Por lo general en este torneo salen con como era antes, del 1 al 11 los titulares, y el resto de los jugadores con las camisetas también en continuado, no como ocurre en otras categorías en donde tienen sus números personales los jugadores. Acá no ocurre eso. Se levanta el público franjeado, colorido, la cabecera que da espaldas al centro de la ciudad de Posadas cuando Guaraní Antonio Franco hace su ingreso con las mascotas. Muchos niños chiquititos, Pablo, pero ahí está el conjunto local, ahí está el equipo de la dupla Luchans Duto en el campo de juego para intentar revertir esta serie que viene hasta el momento adversa, que estaba recontra torcida porque perdían 2-0, pero después el descuento hace alcanzable esa diferencia, esa ventaja que tiene el conjunto verde y negro. Ahí está la franja, brazos arriba para saludar a su público. Ya está confirmado el 11, Pablo. Sí, ya están los dos confirmados, ya los repasamos. Vos sabés que la vez número 10 que Guaraní arranca una serie perdiendo de visitante y con la obligación de darlo vuelta en la vuelta justamente de local. En esas 9 veces anteriores, 4 veces pudo revertir el resultado y en 5 veces no pudo. Lo curioso es que las primeras 4 veces que arrancó perdiendo de visitante no pudo darlo vuelta, después cambió el historial. ¿Y sabés cuál fue la última vez que Guaraní dio vuelta a un resultado? ¿Cuándo? En el año 2014, la final por el segundo ascenso en el Argentino A. Perdió 2-1 ante Juventud Unida de San Luis, ganó en este estadio 1-0 con gol de Tobías Albarracín y ascendió a la B Nacional, aquel recordado equipo del Chaucha Bianco. Esa fue la última vez que Guaraní dio vuelta a un resultado luego de perder el partido de ida de visitante. Ahí están entonces los datos, las estadísticas en la voz de nuestro historiador, el que te va a ayudar a entender de qué se trata este deporte, Pablo Camogli. Siguen las fotos, el saludo FIFA ahora. Ahí pasa Luz y Fuerza. Recibe el saludo Guaraní Antonio Franco. Buen marco de público con respecto a los últimos encuentros, me parece. Sí, además acá en la platea hay bastante gente, muchas caras conocidas, gente que bueno, uno sabe que es hincha de Guaraní, que está acá presente. La tarde agobiante de calor nos ayuda en lo más mínimo. Lo mismo que planteábamos para el partido de ayer, ¿no? Venimos un rato más tarde. Entre Estudio Galeano y Jorge Gibson Brown. ¿Por qué no jugarlo un poco más tarde? Es cierto, después se hace de noche, hay que pagar la luz, hay que prenderla y pagar la luz. Y eso obviamente los clubes no lo quieren hacer. Pero quizás en el caso de Guaraní Antonio Franco, se compensa con la mayor cantidad de público. Para este partido la dirigencia bajó los precios de las entradas en comparación a lo que habían sido los partidos anteriores. En esta oportunidad lo bajaron. Muy bien. La foto de los capitanes, Mauro Gómez y Luciano Ramírez. Por el lado visitante, el número 4 lateral por la derecha. Cambian de lado. Guaraní va a atacar al arco que da a espaldas al centro de la ciudad de Posadas. Y el conjunto visitante, Luz y Fuerza, lo hará al arco que da espaldas a la Costanera. Así es, hacia calle Ivanovsky va a atacar el equipo visitante, que recordemos, tiene la ventaja de haber ganado 2-1 en el primer partido. Y la particularidad de que en sus 3 participaciones en torneos AFA, el equipo de Puerto Iguazú nunca ganó en condición de visitante. Jugó 7 partidos, empató 5 y perdió solo 2. Perdió poco, empató mucho y nunca ganó. Pero bueno, quizás esa racha de empate que tiene jugando fuera de casa, fuera de Puerto Iguazú, hoy le venga como anillo al dedo, porque con el empate sigue el conjunto de las Cataratas. Muy bien.
la gente que se va enganchando. Le pedimos que dé like al video y que se suscriba. Estamos a dos, Richard, de llegar a los 1000. Así que 2 suscriptores para llegar a los 1000. En el complemento te vamos a pedir para llegar, no sé, 1050. Y por lo menos. 100, no sé. Bueno, en definitiva, todo ok, todo listo, todo preparado para este partido de fútbol aquí en Villa Sarita, última categoría del fútbol argentino, sí. Los equipos representativos de la Tierra Colorada quieren escalar, quieren ser jugadores de otro nivel, de otra categoría, pero para eso hay que ganar esta tarde. Tanto Guaraní como Lucifuerza. La sorpresa Lucifuerza hasta el momento junto con Galeano. Sí, Galeano sí. más. Sí, totalmente. Galeano más. Y son los 2 equipos que, bueno, que están dando la pelea y que van pasando escollos, ¿no? Porque Estudio Galeano terminó ganando un grupo que parecía que se lo iba a llevar la picada con cierta comodidad. Lucifuerza también dio pelea en ese grupo, pasaron los 2 y bueno, aquí están pensando que se pueden volver a cruzar en los cuartos de final. El que gane de acá va a jugar contra Estudio Galeano en los cuartos de final de la Litoral Norte del Torneo Regional Federal Amateur. Había un problema con los alcanzapelotas porque tenían pechera verde. No, claro. Le hicieron sacar a los alcanzapelotas las pecheras verdes. No, pero tienen pechera, ahora las tienen, claro, tienen la camiseta roja. roja de Guaraní, que es la remera de entrenamiento, que bueno, no se confunde tanto con el blanco y la franja roja de Guaraní. Exacto, todo listo, hay fútbol en Villa Sarita, balón al aire, largo, movió Lucifuerza y ya hay saque de arco para el conjunto local, primeros segundos de este partido, y Guaraní que ya tiene y toma posesión del balón, va saliendo Galván, juega con Adami, en el centro del campo de juego, profundiza por el sector derecho para que vaya Vera. Atención, ahí va Vera, saca el centro, despejan en zona defensiva. Hay lateral, primera aproximación del conjunto local. Va Guaraní rápidamente, seguramente repitiendo lo que es su clave, atacar por los costados. Ahí va saliendo el conjunto visitante con Prochuk, que la metía hacia adelante. Llegaba Segovia, de taquito al lateral. Nuevamente el balón será para el conjunto dueño de casa. Vos sabés que hay algunas claves que tiene este partido, hay algunas que se comparten. Por un lado, Guaraní tiene que tener la paciencia para encontrar el tiempo, encontrar los espacios, encontrar las jugadas para poder encontrar lo que necesita, que es el gol. Y por el otro lado, Lucifuerza, que va a jugar a que corra el reloj y a que el paso del tiempo lo vaya poniendo nervioso, ansioso a Guaraní Antonio Franco, y a partir de allí pueda sacar ventajas. Me parece que el factor climático y la cuestión física también puede ser determinante en este partido. Atención porque va Vallejo por el lado derecho, ahí va el platinado ahora, juega con Vera, Adami de primera, cortaba Ruiz, ya recupera Vallejos, se agazapa el conjunto visitante, obviamente le cede el balón y el terreno a Guaraní Antonio Franco. Eduardo Flores, allá le dice a Vera, anda, hacia él iba el balón, largo, el lateral será para Lucifuerza. Sí, Lucifuerza achica espacios, achica sus líneas, se comprime, espera a Guaraní y sobre todo va a tener que estar muy atento el equipo de Lucifuerza a lo que es el trabajo que hace por andariveles, por los costados, por los laterales. Guaraní, en especial con Galeano por la izquierda, que ha sido hasta ahora la gran revelación en la franja. Buen giro de Denis Benítez, la suelta para que aparezca ahora Galeano por el lado izquierdo. Ahí está el 10, una de las figuras que tiene el equipo de Villa Sarita. Al piso iba Darío Cardoso, ex Guaraní, ¿no? Así es. Con algunas estrellitas, ascensos y demás. Exactamente. El balón con Eduardo Flores. Se acerca Galván. Se aproxima ahora Julián Vera. Ahí está Vera. Traspasa la mitad de la cancha. Levanta la cabeza. La pedía Mauro Gómez por el lado opuesto. Ahí estaba con Vallejos. Se conecta nuevamente con Vera. Dejaban el camino la marca de Martínez da Silva. Ya la tiene Denis Benítez. Gira Benítez. Otra vez con Vera. Abre para que vaya Vallejos. El centro por abajo. Prochuque la desviada. Le queda a Galeano de pecho. Despejaban. Nuevamente la recupera el 10 de Guaraní. Ahí está el remate afuera. Desviado. Intentó Machado. Saque de arco. Será para el Eléctrico. Primera aproximación, esta vez en los pies de Joaquín Machado. El número 3 le quedó desde afuera del área. Le dio de zurda buscando el segundo palo del arquero Eléctrico. La pelota se fue arriba. Pero bueno, fue una primera aproximación.
de Guaraní que, bueno, no nos va a sorprender en su juego porque es el juego que hace siempre, de tenencia del balón, de movimiento, de búsqueda, sobre todo de lo que puede ser el juego por bandas, y a partir de allí sí, administrar y llegar alimentando la potencia goleadora de su número 9, de Mauro Gómez, que es el goleador con 7 tantos. Prochuk, la pelota al aire, de cabeza, la devolvía a Dami, le queda a Martínez da Silva, no podía progresar, ya recupera Romero, va saliendo con el bochazo largo, le queda a Cardoso en el centro del campo de juego, maneja el balón, se equivocaba ahora porque recupera a Dávalos, ahí va Dávalos ante la marca de Prochuk, quiere ganar en velocidad, enciende y aprieta el turbo, ahí va Dávalos, se equivocaba, después en la ejecución final, saque de arco, que lo hará Amarilla, que vos sabés que le tiraron un balde de agua desde la tribuna de Guaraní, por eso como que siente pegajoso algo. El líquido, no sé si debe ser agua por eso. la transpiración. Pero bueno, ahí está, mirá. Sí, ahí detrás del arco, porque está justo en el arco donde está el grueso de la hinchada de Guaraní, Antonio Franco, con, bueno, todas sus banderas, sus trapos, las sombrillas, la percusión que acompaña al equipo de Villa Sarita. Buscaba Ojeda, no podía, la recupera Vera ahora, juega con su arquero hacia atrás. Ya la tiene Eduardo Flores. La maneja Galván, se acerca Dami. Aparece Denis Benítez en zona defensiva. Ahí está el primer pase de Guaraní. Con Galeano juega ahora. El recorte hacia adentro. Lo encuentra Dami. Por afuera aparecía Vallejos. Estaba atento en la marca Ruiz. Galván. La cambia de lado para Denis Benítez. Más adelante está Joaquín Machado. Intenta con Galeano, la devuelven para Benítez, profundiza ahora para que vaya Machado, gana Machado con infracción, dice el árbitro. Será salida para el conjunto verde y negro. Primera infracción del partido, Joaquín Machado buscando en ataque, le puso bien el cuerpo del defensor, cruzó abajo y la falta que marca bien el árbitro Carlos Verón. Hasta ahora en 5 minutos el partido transcurre todo en el campo de juego de Luz y Fuerza. Guaraní tiene que marcar un gol por lo menos para ganar el partido e ir a los penales, o 2 si quiere pasar directamente la serie. La ventaja que tiene, o la buena noticia que tiene, es que es el equipo de toda la Litoral Norte que marcó la mayor cantidad de goles. ¿Cuántos? En la primera etapa de este torneo, con 23 tantos. Segundo está Mandillú con 20, pero en 5 partidos el equipo correntino, que parece ser el gran candidato, si se quiere, en esta Litoral Norte, por lo menos hasta ahora en estos primeros partidos y en esta primera serie. Ganó de visitante en la ida ante Benjamín Matienzo de Goya por 3-1 el equipo de la capital correntina. Atención porque la tenía Martínez da Silva, juega ahora, la tiene Ruiz, no puede controlar el remate de zurda exigido, rebotaba en Vera, le cometía infracción después. Hay infracción, va a salir la franja. No solo Guaraní es el equipo de mayor cantidad de goles de la Litoral Norte, sino que además es el segundo equipo de todo el torneo con la mayor cantidad de goles. Solo lo supera Talleres de Perico, que tiene 26, pero en 8 partidos jugados. O sea que si Guaraní marca 5 tantos hoy, puede quedar como el equipo de mayor cantidad de goles de todo el torneo, el equipo posadeño. La buscaba Mauro Gómez, la rechazaron, ya la tiene Machado. Juega con Romero. Ahí está Martín, lo encuentra Dami por el centro, la pellizcaban desde atrás, ganaban en zona defensiva, va saliendo ahora el bochazo para que vaya Segovia, el mano a mano, lo va a ganar Galván, juega con su arquero, ahí sale Flores, la va a buscar Prochuk, también Vera, gana el hombre de Luz y Fuerza, a Dami la baja de pecho, controla, gira y juega con Vallejos, levanta la cabeza, cambia de lado para que vaya Galeano, gana bien arriba en las alturas, mirá cómo la juega. El arquero la bajó con categoría, hizo jueguitos y ahora recién la agarra. Sí, bueno, esos cambios de dirección, cambios de frente que hace Vallejo muy bien. Sabemos que tiene un buen manejo de pelotas, hacía el movimiento también con pelota parada para la hora de los centros. En esta oportunidad le quedó muy forzado a Galeano, que apenas la pudo meter de cabeza al área, lejos para la llegada de Mauro Gómez. Caía Ruiz, siga, dice el árbitro, el bochazo largo para que vaya Ojeda. La ganaba en las alturas Vallejos, ahí está Agustín, levanta la cabeza, juega por abajo con Vera, controla el número 7, encara hacia adentro, ahí va Vera, la cruza para Mauro Gómez, despeja ahora Batista, le queda a Denis Benítez,
Adami. Otra vez Benítez. Levanta la cabeza Denis. Se conecta con Galeano. Juega otra vez con Benítez. Le hace señas para que vaya Machado. Otra vez con Galeano. Va Galeano a pura gambeta, velocidad. Gana por afuera. Le cobran infracción. Sí. Falta, dice el árbitro. Tiro libre, córner corto para la franja. Es un buen tiro libre. Ahí hubo una buena elaboración entre los hombres de Guaraní. Y cuando le dejaron la pelota a Galeano mano a mano con el defensor, la tiró larga el número 10 y no lo pudieron parar la falta que le cometieron. Y es un buen tiro libre para Guaraní, que se aproxima, se está acercando al arco que defiende Jorge Amarilla. 33 años para el arquero de Luz y Fuerza. En 9 minutos, una buena ocasión para el equipo local. Las parejitas que se arman adentro del área, ¿no? El árbitro que armaba la barrera. El encargado será Julián Vera. En esta ejecución, las parejitas se agarran, se pegan, se manotean. Bueno, Nicolás Vallejos, ahí hubo una mano de un futbolista que tumbó a dos más. Y cayeron tres. Bueno, se veía venir eso, Te digo que fue Mauro Gómez que le pegó a los tres, Fue un manotazo de Mauro Gómez. No sé si tenemos la repetición ahí con Richard, lo vamos a ver. Me parece que es Mauro Gómez que le pega a los tres, a los dos rivales. Prochuco es uno y también a su compañero que estaba ahí. Ahí estamos viendo, sí. Es un manotazo de Mauro Gómez innecesario del capitán de Guaraní, un hombre con tanta experiencia. Bueno, Nicolás Vallejo se fue expulsado. Una jugada idéntica. ¿Contra Colonial. Contra Colonial, que arrancó perdiendo, después lo expulsaron a Vallejos y Guaraní lo termina ganando 3-1. Pero fue una jugada similar, en un tiro de esquina en aquella vez, ahora un tiro libre. Y un jugador de Guaraní, en este caso Mauro Gómez. Esta jugada del asistente, Es del asistente, todo del asistente, porque está Hernández. Claro, el asistente número 1 es Juan Gabriel Hernández, el que está de este lado. Y ahí se equivoca Mauro Gómez. Ahí lo llaman, a ver cuál es la resolución final del árbitro. Hay tarjetas. Llamó a los cuatro que estaban envueltos en la jugada. Está Prochuco es uno, el otro es Martín Romero de Guaraní y Mauro Gómez. Zafa Mauro, porque Mauro se queda. Sí. Mirá Mauro Gómez cómo se va. No quiere ni acercarse al árbitro. Ahí está, mirá, zafaron todos. Bueno, pero era expulsión de Mauro Gómez, Una tontería de un hombre con tanta experiencia como el 9. La orden del juez, va la jugada preparada. Adami rebotaba en el defensor. Le queda a Gómez ahora. Jugaba atrás con Denis Benítez. Ahí está Benítez. Gana la cuerda. Lo talaban abajo. Era Almonacid. Y ahí tiro libre. Tiro libre para la franja. Zona de riesgo. Otro tiro libre que gana Guaraní desde el costado. Y bueno, va a apostar también al poder que tiene. No solo con el cabezazo, sino también con estas jugadas preparadas, como la que hicieron recién, corta para Adami. Ya vimos que la dupla trabaja bien con la pelota detenida y bueno, es una buena ocasión, una buena oportunidad. Desde la derecha el tiro libre le va a pegar Julián Vera. La pelota va a caer en el corazón del área eléctrico. Guaraní quiere la apertura del marcador. Otra vez Vera, se acerca Adami para intentar ensayar otra preparada. Pasa Adami, va la pelota al segundo palo. Galeano, exigido, saque de arco para Luz y Fuerza. Sí, le quedó un poquito arriba, pero si la pelota venía más abajo, había ganado muy bien la posición Galeano ante su marcador. Tremendo le como salta, saltó adelante, solo adelante. Tiene un timing para saltar. Sí, tremendo. Muy bien, la pelota no le bajó, porque si no creo que estabas cantando el primero de la tarde ya en 12 minutos. Una tarde de mucho calor, hay que ver también esto, bueno, cómo aguantan el ritmo los dos equipos, pensando que, por ejemplo, en que ayer tanto Estudio Galeano como Brown terminaron muy cansados los dos. Exacto, terminaron cansadísimos, extenuados. Calambres. Sí, calambres. La verdad que se ha brindado al máximo. Y también será en la jornada de hoy lo mismo. Caía Almonacid, que se quejaba de un golpe de Mauro Gómez. La infracción. Y ahora va a salir Baptista con el bochazo largo. Al área mía voy, dice Flores, sin problemas. Se queda con la pelota el arquero de Guaraní. Sí, le pedían acá desde el banco
le pedían que la tire abierto a la izquierda, ¿no? Buscándolo allí a Matías Ojeda, que está con la número 11, pero que es prácticamente mediocampista por izquierda. El número 11 con una línea de 4 que tiene en el medio y después arriba un 1-1 con el 19 y con el número 7 que ahí arranca. A correr con Segovia, caía, siga, dice el árbitro, va a buscar Martínez da Silva. De todas maneras se quedaba Flores con la pelota. Parece que hubo un roce. Sí, lo quiso levantar Galván, el 2 de Guaraní, al 7, y el 7 no quiso que lo levanten, y bueno, se está calentando un poquito el partido de a poco. Se va a buscar, sí, Segovia estaba en posición adelantada, le queda ahora a Vallejos. Va Vallejos, no puede con la marca de Ojeda, la pelota lateral. Pasa que Guaraní no tiene que entrar en esto, ¿no? Este roce que le propone el equipo visitante. Atención porque va Gómez, el centro pasado para Galeano, la baja de cabeza, ahí está el arquero tremendo, va despejando ahora Darío Cardoso, continúa el peligro en el área de luz y fuerza, el centro al arco, saque de arco, sí, era de Vera, estuvo la oportunidad del conjunto franjeado. Está olfateando Pablo, me parece que el primero. Sí, ahora salió del área Mauro Gómez, se vino por la derecha, tiró el centro, el número 9, y por el segundo palo. Y en las alturas, como vos decías, Renzo salta muy bien, cabecea muy bien Galeano. La bajó al medio y el arquero apenitas la pudo tocar amarilla porque entraba Dávalos para marcar el primero. Le quedaba a Ruiz, lo investigan desde atrás. Sí, era Galván. Y hay tiro libre frontal. De cara al arco de Eduardo Flores. Quedó sentido, ¿no? El futbolista. Sí, lo chocó de atrás Galván, se lo llevó puesto y bueno, también haciendo un poco de tiempo, ¿no? Esto que decíamos al principio, una clave del partido. Mirá cómo se acercan los jugadores a pedir agua. Es que Lucy Fuerza haga correr los minutos, haga correr el reloj, porque sabemos de la impaciencia que suele rodear al entorno guaraní, ¿no? A la hora del juego, cuando no puede abrir los partidos, empieza ese murmullo muchas veces. Y se genera un microclima, una atmósfera rara. Casi que negativo. Totalmente, pero el equipo hasta ahora en este torneo lo fue llevando bien. Sobre todo, por ejemplo, en el partido con Colonial que arrancó perdiendo. Ninguno de los 3 partidos que jugó de local abrió rápidamente el marcador y sin embargo el equipo siguió jugando con calma, con tranquilidad. Atención Martínez da Silva, el centro no podía cabecear. Era el futbolista Carula, saque de arco para Guaraní. Acá están mandando saludos, pegue Mauro, pegue. Después dice, relatores no sean localistas, Guaraní se la pasa pegando. Bueno, acabamos de decir que tenían que expulsar al número 9 de Guaraní por el golpe que dio, así que localistas raros somos en todo caso, ¿no? Porque dijimos que se salvó de la expulsión el número 9 de Guaraní. Pero bueno, es un partido áspero, como toda llave, como todo duelo mano a mano. Mucho más cuando el marcador está tan cerrado como en donde Lucy Fuerza obviamente que va a defender su ventaja. Ahí va Vallejos, levanta para la cabeza de Galeano primero los guantes de amarilla para quedarse con esa pelota al área. Le mandamos un saludo a Martín, que está en Marruecos, en Casablanca, mirando el partido. Muy bien, ahí está, el nene. Y bueno, hay gente que puede y otro que no. ¿Qué va a hacer? Que estamos pasando calor. No, acá estamos pasando calor, pero disfrutando de lo más lindo que es el fútbol misionero y de este torneo que es apasionante realmente. Tiro de esquina para Lucy Fuerza. ¿El primero? El primero del partido, el primero que tiene el equipo visitante desde la derecha. Le va a ir a pegar el número 10, Maximiliano Ruiz, 35 años para el hombre que tiene el número más emblemático, que es el 10 en Lucy Fuerza. Que supo jugar en Crucero del Norte. Bueno, sí, con ejemplo. Larga trayectoria. Sí. Acomoda la pelota Maxi Ruiz. El primer córner que tendrá el eléctrico. Saldrá del botín derecho del número 10. Las parejitas adentro del área. ¿Está Prochuk? Sí, está, ¿no? Sí, ahí por va supuesto. El centro por abajo. La desviaban en el primer palo. Le va a quedar ahora a Ojeda, que en 2 tiempos se queda con esa pelota. La cabeceaba hacia adelante para que vaya Martínez da Silva. Cometía infracción sobre Mauro Gómez. Se tira, decía, se tira. Sí, y un poquito sí. El árbitro vio otra cosa. Sí, le puso al cuerpo Mauro Gómez con su oficio también. Y bueno, lo que suelen hacer los árbitros, lo más fácil, cobrar falta en ataque, tiro libre y a volver a empezar la historia desde el fondo. Guaraní, Antonio Franco pondrá en juego la pelota. Ya la jugaron. Va saliendo la franja. Con Denis Benítez por el lado izquierdo ahora.
Levanta para que vaya Machado. Ahí va Joaquín. No, pica 2, 3, 4 veces la pelota. Y se pierde. Por la banda. Será lateral para Luz y Fuerza. ¿Cuánto tenemos? Van 18-20. 0-0 el partido aquí. Por ahora la serie se la lleva Luz y Fuerza. Por ahora se la lleva Luz y Fuerza con el 2-1 que tuvo la semana pasada. Recordemos que la semana pasada ganaba 2-0 Luz y Fuerza. Y que en la última jugada del partido Leonardo Galeano metió un cabezazo para el 2-1, el descuento que le dio vida a Guaraní, porque un 2-0 iba a ser complicado realmente en la vuelta, con lo que significa tener que remontar un 2-0. Va saliendo la franja de manera prolija, ahora con Vallejos. Ahí va Agustín, se abre Vera, no podía controlar la pelota, la pellizcaba Ojeda, la mandaba al lateral en ofensiva. Ya la hicieron rápido con Vallejos. Ahí está Vallejos, rebotaba Darío Cardoso, Prochuk, pedía en mano, siga, dice el árbitro, atención. Viene el centro de Vera, pasado el segundo palo, va Gómez, despejaban de cabeza. No puede ahora Carula, lucha con Machado, gana el hombre de Guaraní, controla la pelota, juega con Adami. Va progresando, abre ahora por el lado derecho con Vallejos. Viene el centro por abajo, Prochuk, y después completaba Ruiz. No podía Segovia. Le queda ahora a Darío Cardoso, que pone la pelota al ras del piso. Ahí va Prochuk. Se conecta con Ojeda. Ya la tiene ahora Carula por el sector izquierdo. Era Martínez da Silva. Continúa da Silva. Pide falta. La doble marca. Surge efecto en el conjunto franjeado con Adami. Sí, recupera rápido la pelota Guaraní. Por más que intentó salir jugando Luz y Fuerza, no pudo. Perdió la pelota. Se hace compacto, achica líneas el equipo visitante, pero el control de la pelota es totalmente de Guaraní y es lo que quiere Guaraní, tener el balón. Así que bueno, hay que ver qué pasa con este tipo de posicionamientos. Ahí va Julián Vera, saca el centro, rebota en Prochuk, que se tiraba al piso, tiro de esquina, córner. ¿Número cuánto? El primero que tiene Guaraní, desde la derecha va Julián Vera. Lo que decíamos es que Luz y Fuerza le regala la pelota, le cede el espacio, pero hace lo que Guaraní quiere hacer también, ¿no? Que es tener justamente la pelota para poder manejarla y llegar de esa manera. Entonces es como una contradicción que siempre tienen los visitantes cuando vienen a jugar a este estadio de Villa Sarita. Le va a pegar Julián Vera desde el sector derecho. Primer tiro de esquina para el conjunto local. Las parejas que se arman en el área. La pelota al punto del penal. Gana Cardoso. Buscaba Segovia. Le ponía el cuerpo Vallejo, no podía Cardoso, se chocaba con Carula, gana Vallejo, levanta, de cabeza despejaban. Le queda ahora a Denis Benítez, el balón que ya la manejaba Galeano, otra vez con Benítez, el recorte hacia adentro, apunta, remata, desviado, saque de arco para el conjunto visitante. Bueno, otra vez, la fórmula que antes probó Joaquín Machado, ahora prueba Benítez, el remate desde el sector izquierdo, buscando el segundo palo del arquero amarilla, la pelota se va por arriba del travesaño, le está costando a Guaraní elaborar juego, sobre todo, bueno, sabemos que no tiene mucho juego interior, que por lo general su juego es más por las bandas. Luz y Fuerza le cierra esos caminos con esas dos líneas de 4 bien plantadas, y bueno, tiene que reducirse a tirar centros o a buscar desde afuera del área. Hasta ahora no ha sido preciso el equipo local. Atención, porque la pelota pica, llega en poder de Eduardo Flores cuando la buscaba Carula. El bochazo largo que fue de Prochuk, ya sale la franja con Galván por abajo, se acerca a disputar esa pelota a Dávalos, se caía, pedía falta, siga, dice el árbitro. Intentaban con Prochuk, ya la recupera Adami, va Adami, transporta el balón, la suelta para Vera, intenta ganar la cuerda, se tiene que frenar. Atención, caía un futbolista de Guaraní. Justamente era Dávalos, va a Vera, saca el centro en posición adelantada. Dice el asistente 1 de Mauro Gómez, caía Dávalos. Sí, pedían falta también ahí. En el forcejeo de la corrida me parece que bueno, ahí hubo un braceo y Dávalos cayó. Ahí pueden participar en nuestro chat, por supuesto, opinando, como siempre. Y además pueden votar, a ver quién pasa. Si Guaraní o Luz y Fuerza. Viene bastante pareja. No le voy a spoilear el resultado, pero viene bastante pareja la encuesta hasta ahora. No hay un favorito claro, le diría. El bochazo largo. Romero de cabeza. La busca Benítez. Ganaba Ramírez. Se conectaba con Darío Cardoso. Otra vez Ramírez, el capitán. Juega con Cardoso. Ahí está, a 2 toques. Levantando
La devolvía Romero. Gana Galeano. Ya la tiene Benítez. Juega con Galeano. Abajo Ramírez. Cortando el circuito de juego. La cambian de lado para que aparezca ahora Vallejos. Ahí está Agustín. Profundiza para Vera. Va a llegar y va a sacar el centro. Ahí está el centro por abajo. Rebota en Ojeda. Tiro de esquina. El segundo. El segundo, otra vez desde la derecha, le va a ir a pegar Julián Vera, que hasta ahora viene encontrando buenos espacios por la derecha. Atención porque la jugaron corta. Ahí está Vallejos, el enganche. Pasan de largo. El remate al arco. Rebotaba en Ojeda. Atención porque le queda a Segovia, el llanero solitario contra 3 futbolistas de Guaraní. Siga, dice el árbitro cuando caía. Levanta ahora Denny Benítez para Galeano. Atención con esta maniobra del número 10. Ahí va Galeano. Tiene que soltarla hacia atrás con Machado. Sacaba el centro por abajo. Sin potencia, sin fuerza. Y encima había una infracción. Sí, vos sabés que recién cuando Julián Vera fue a tirar el córner y lo apuró Vallejos, quiso jugar rápido y pateó el banderín del córner. Delantero mano a mano con el arquero. Atención, la jugaba Ojeda para que vaya Segovia. La cubre el número 7. El viandazo que le erraba encima a Galván. Casi le dio en la altura de la cintura. Sí, casi lo patea. De luz y fuerza. El lateral que será para el conjunto eléctrico. Se acerca Prochuk. Está cómodo luz y fuerza, ¿eh? Sí, está cómodo porque con esas dos líneas de 4 bien compactas, cerraditas, el Guaraní no le crea mayor peligro y juega cómodo, todavía sin tener posibilidades de contraataque, pero tampoco sin sufrir peligro, que es lo más importante para el equipo visitante. Martínez da Silva continúa con la pelota, busca la infracción, va empujando, le queda Ojeda, Prochuk saca el centro, atención, despejaba Romero de cabeza, le queda ahora para la contra con Joaquín Machado. Ya se conecta con Galeano, a correr con Galeano, atención, le imprime velocidad al juego, ahí va Galeano, remataba, rebota en el marcador, ya le queda a Ramírez, va saliendo con Carula, cortaba ahora a Romero, la pelota a la casa, sí que está allá enfrente, el lateral para Luz y Fuerza, a tomar agua. Qué velocidad que tiene Galeano, cómo lo pasó por arriba otra vez a su marcador. Cuando se propone. Impresionante cómo encaró. Después, hizo el recorte que suele hacer, el amague hacia adentro. Remató y lo taparon cuando ahí venían bastante enganchados en una discusión Prochuk contra Mauro Gómez. Algo que quedó de la jugada esa en la que nosotros vimos que hubo una agresión del número 9 Mauro Gómez y nos pareció que era para tarjeta roja. Bueno, el árbitro los mandó a refrescarse. Sí. Nos viene bien a todos un poquito de agua porque hace mucho calor. ¿Qué temperatura hace? Debe estar bravo, ¿no? Ya le digo. A ver. Bueno, a refrescarse entonces, 0-0 el partido aquí en Villa Sarita. Guaraní Antonio Franco con luz y fuerza. Partido de revancha. Dice 34, pero me parece que de sensación térmica. Más, 3. Sí, fácilmente, fácilmente. Bueno. 0-0 decía el duelo. Revancha de octavos de final, torneo regional, Federal Amateur. Un equipo misionero llega semi tranquilo, ¿no? Sí, uno de los Estudio Galeano y el que gane de acá, uno de esos va a ser semifinalista por la llave por la que podría venir de la región, no de la Litoral Norte. El ganador de la Litoral Norte va a jugar contra el ganador de alguna de las otras regiones por un ascenso al Federal A de fútbol. O sea, son los octavos de final de esta zona. Y el ganador de esta zona, reiteramos, es el que accede a ese partido por el ascenso. Claro. Y en este partido... Es a partido único. Es a partido único en campo neutral y contra no sabemos qué zona. Puede ser la zona norte, puede ser la zona centro como fue el año pasado con Mitre, puede ser la Litoral Sur, donde Benur viene muy bien, de Rafael, equipo que descendió este año del Federal A de fútbol. Y en este partido... Si Guaraní gana por un gol de ventaja, hay penales directos, no hay suplementario ni nada. Guaraní tiene que ganar por un gol de diferencia para llevar el partido a los penales o por 2 para clasificar en forma directa. El empate o una victoria, obviamente, lo favorece al equipo visitante. Correcto. La encuesta, ¿cómo viene? No como ayer, digamos, que hubo suplementario, ¿no? En la final claro. Del fútbol argentino. Qué parejo que viene esta encuesta. Bueno, muy parejo, más de 50 votos, casi 60 votos tenemos. La gente está viendo una leve ventajita para Guaraní Antonio Franco como candidato a quedarse con este partido que ya tiene un buen tiempo de juego y sigue 0-0. Muy bien, saque de arco.
Lo va a hacer Flores rápidamente con Galván. Ahí está el marcador central. Juega ahora con Vera, que tuvo alguna dificultad para poder controlar la pelota. En ese sector hay arena ahí, ¿no? Sí, hay algunas partes del campo que tienen arena, sobre todo de este lado, por lo menos lo que vemos desde acá, ¿no? Desde arriba. Ya la tiene Joaquín Machado. Levanta la cabeza. El lateral por la izquierda. Filtra el pase para Benítez. Atención que puede ser esta para Guaraní porque va Galeano, se mete al área. Ahí está el pase atrás y despejaba Ojeda, lo empujaban. Siga, dice el árbitro. Atención porque empuja ahora con Vallejos. Ahí va Agustín, mete el centro, rebotaba en el futbolista de luz y fuerza, Eran Ruiz. Y hay un nuevo tiro de esquina para la franja. Primero una buena jugada por la izquierda, apareció Benítez suelto en un lugar fuera de lo que era su zona tradicional, lo encontraron a Galeano, no llegó el centro atrás y Guaraní ganó este tercer tiro de esquina, siempre desde la derecha, Julián Vera. Ahí va el número 7, ya acomodó la pelota, ahí viene el centro, al punto del penal, despejaba de cabeza Baptista, le queda ahora Denny Benítez por el lado opuesto, sigue el juego por aquel sector. Va Benítez, engancha Benítez, no puede con Carula, le queda a Dami, busca ganar la cuerda, le pone en el cuerpo, rebota ahora en Carula, pide el mano, siga, dice el árbitro, le queda a Segovia, atención porque estaba en la cobertura. Vallejos, quedándose con la pelota. Se le hace difícil a Segovia, ¿eh? No, Segovia estaba más solo que no sé, que un perdido en el desierto, ¿eh? No tiene cómo encontrar algún compañero en esas contras. Pero vino a jugar a eso Luz y Fuerza. El centro pasado para nadie. Será lateral finalmente. Cerquita del banderín del córner, Pablo. Porque ni siquiera puede rebotar. Vos dices, bueno, la aguanta, rebota. Y voy a buscar larga. Voy a buscar larga por lo menos. Pero no, está tan metido atrás Luz y Fuerza en esas pelotas paradas, en los córners, en los tiros libres. Claro. Y entonces, claro, la para, no tiene con quién tocar para atrás e intenta darse vuelta. Tiene 3 hombres de Guaraní que lo rodean, le roban la pelota. Y pierde el balón rápidamente el equipo visitante, que está logrando sí una parte de su objetivo, que es que pase el tiempo. Ya estamos en media hora de juego y Guaraní no ha creado ninguna situación clara de gol todavía, ni ha complicado demasiado a la férrea, concentrada, atenta defensa del equipo de la zona norte de la provincia. Que lo vimos nosotros, por ejemplo, cubriendo, transmitiendo con la picada. Claro, ahí lo vimos en campo. Y nos pareció que era un equipo ordenadito, ¿no? Prolijo, ordenado, atento a lo que al plan de juego. Y ese día a la picada le robó la clasificación, ni más ni menos, ¿eh? Exacto, partido clave. Segovia no llegaba, Picado habilitado. Y será saque de arco que ya se hizo. Empuja la franja con Romero. Va saliendo el segundo marcador central. Se acerca Benítez. Por afuera le pide Segovia, filtran el pase para que vaya Vera. Atención, llegaba Baptista para cubrir y para despejar la pelota. ¿Gana la infracción? No, se tiraba, dice el árbitro. Tiro de esquina para Guaraní. El cuarto ya, ¿no? Es el cuarto, siempre desde la derecha fueron los tiros de esquina y siempre va Julián Vera a pegarle desde este sector. Atención, las parejitas adentro del área. Mauro Gómez que levanta ambas manos. Levanta el brazo derecho Vera. Ahí viene la pelota al punto del penal. Despejaban hacia atrás. Era Ruiz. Y después Amarilla. Se queda. Atenaza la pelota, la abraza. Y se tira al verde césped. No pudo conectar bien el hombre de Guaraní que fue a buscar el cabezazo allí en el borde del área chica de Amarilla, que saca largo hasta casi el área de Edu Flores, que ya contiene. Bueno, lo que decíamos esto, ¿no? De hacer pasar el tiempo. Bueno, esa parte del plan la está logrando el equipo visitante. Y hasta ahora Guaraní, por su parte, no ha perdido la paciencia. Sigue tratando, sigue buscando sin apurarse, pero también sin encontrar los espacios que le permitan llegar con peligro hasta el arco que defiende Jorge Amarilla. Atención, otra vez. Va cargando por el sector derecho el centro de Vera. Mía, se escuchó hasta acá el grito de Amarilla, que se quedó con la pelota. Y así se complica también, ¿no? Sí, se está repitiendo mucho Guaraní en ese sentido. Lo encuentran a Julián Vera por la derecha y todo termina en un centro, a veces muy bombeado, que son situaciones que suelen ser fáciles de resolver para los arqueros.
Ahí va Vallejo cortando hacia el centro. Se conecta con Dávalos. El remate. Se desvió en Almonacid. Y hay córner otra vez. Cuando bajan los aplausos de la platea techada. Empuja la franja. Quiere por arriba. La apertura del marcador. Buena jugada de Vallejo metiéndose de derecha a izquierda. La tocó para Dávalos. Dávalos el remate. La pelota se fue al tiro de esquina. El quinto que tiene Guaraní. Todos fueron desde la derecha y todos los ejecutó Julián Vera. Ahí está levantando ahora ambos brazos hacia el cielo. Vendrá la ejecución de Vera. Pasado al segundo palo, la busca Gómez, la bajaban. Ahí está, afuera. Afuera el remate de Romero. La bajó de pecho y de media vuelta no le pudo dar al arco. Por esto nada más. No gana Guaraní. Esta fue clara para Guaraní, Antonio Franco. El centro. La bajó Mauro Gómez y después la volea de Romero, allí lo estamos viendo, el centro al segundo palo, la baja bien Mauro Gómez y Romero que no la pudo acomodar, la pelota se fue afuera y es saque de meta para el arquero. Siguen llegando algunos mensajes, en el segundo tiempo aparecen, bueno, los incentivos para los referees. Acá están diciendo que va a haber algún penal para Guaraní en el área. Me parece que la gente de Puerto Iguazú está un poco sensible, pero hasta ahora el árbitro está con un buen arbitraje, no ha tenido mayor incidencia. La única que te diría que se comió, es más responsabilidad de línea, fue el golpe que propinó Mauro Gómez dentro del área. Imposible no verlo desde ahí. Claro, imposible no verlo. Sí. Pero el árbitro estaba mirando hacia la posición de donde estaba la pelota, fue toda del juez de línea en ese caso. Ahí buscaba el jugador Carula cuando caía Romero. Lo pasó por arriba, parece, ¿no? Sí. Fue a buscar la pelota alto y bueno, lo terminó tocando al jugador de Guaraní, que es Martín Romero. El árbitro, bueno, cobró falta. Finalmente es la quinta infracción que le cobra el chaqueño a Lucy Fuerza. Camogli. Sí, señor. El sábado que viene estamos acá, tenemos fiesta. Por supuesto. ¿Cómo anda? Los 10 años de doble 5 lo vamos a festejar, sí, acá en el estadio de Guaraní Antonio Franco, con un partido de futbolistas misioneros que juegan en diferentes ligas del mundo, con un seleccionado local también y algunas sorpresas, me parece. ¿Traigo los cortos? Traete los cortos, traete los botines. Bien. Porque la cancha está linda para jugar, porque aparte, bueno, es el Clemente Argentino Fernández de Oliveira, cómo no querer disfrutarlo. Así que agendate el próximo sábado a partir de las 18 horas. Vamos a estar realizando el festejo de doble 5 con un partido solidario. Sí, no se cobran entradas. Lo único que tenés que hacer, un alimento no perecedero o un juguete. Sí, lo vamos a donar a los niños del hospital de Posadas. Sí, se acercan las fiestas y siempre hay que darle una mano a los que más necesitan. El lateral de Prochoc, jugaba Segovia, sigue Segovia, la punteaba, la recupera Denis Benítez, después caía. La infracción era de Ojeda. Y va a salir la franja. Lucy Fuerza no tiene remates al arco. Guaraní tampoco. Tuvo 4 remates, pero todos fueron desviados. Bueno, es una muestra de lo que es el partido. Un partido trabado, luchado, en donde Guaraní tiene la pelota, pero no tiene ideas claras. Porque Lucy Fuerza le apagó la luz de la creación de juego al equipo local, que no encuentra la manera de poder llevar peligro a amarilla. Los minutos pasan y con este resultado el equipo de Puerto Iguazú se clasifica a la siguiente instancia. Claro, la mueve de lado a lado, pero le falta, sí, lastimar por el centro. Ese pase que te pueda dejar mano a mano con el arquero. A una nueva alternativa, no solamente por los costados. Sí, es que evidentemente a Guaraní lo han visto, lo han estudiado. Está claro que juega mucho por las bandas, que no tiene tanto juego interior porque no tiene un enganche que pueda administrar el juego por adentro. Y Lucy Fuerza le cargó las bandas de hombres, le puso a Prochuk por sector izquierdo y le cerró los caminos. Por el otro lado a Galeano también lo ha marcado con 2 o 3 jugadores, le impide estar suelto
De todas formas, el rápido paraguayo ha encontrado alguna que otra situación para ganarle en velocidad a Ramírez, que lo tiene que marcar por aquel sector el número 4, pero hay un buen trabajo defensivo de Luz y Fuerza que hace su tarea y que con eso logra lo que vino a buscar, que es el empate que lo mande a la siguiente instancia. A la dupla algo no le gusta, a la dupla Luchans Duto, porque mandaron a calentar a todos los suplentes. Ya me vas a decir quiénes son, Pablo. Cuando va Benítez con la pelota, despejado a Prochuk, de punta hacia adelante. Mira, le llegó a Flores. Ya sale Romero. Bueno, por lo pronto lo cambiaron a Galeano en la derecha y a Dávalos lo mandaron para la izquierda, ¿no? Ese, bueno, vamos a buscar... O un tanto suelto ahí como enganche, mirá, porque vienen a pedir la pelota ahí, a querer sacarla del pie a Denis Benítez. Cuando va Galeano por el sector derecho, ahí está Galeano, el centro por abajo. La pifia le queda a Gómez, atención, Prochuk, el bombero, para despejar directamente a la tribuna. Esa fue peligrosa, porque dejársela a Mauro Gómez ahí adentro del área es una invitación a que el goleador te la mande a guardar. Ahí va Vallejos, gana la cuerda, el centro pasado es malo. Es malo el centro. Por eso que será saque de arco para el conjunto eléctrico. Bueno, no, lateral. Lateral, bueno, es la segunda vez, ¿no? Primero hace un rato fue Julián Vera que tiró un mal centro desde ahí. Ahora es Vallejos, no sé si es el campo de juego o si también ya empieza a ser un poco de la ansiedad de no poder llevar peligro, de no poder asustar al rival y el apuro quizás en querer tirar la pelota dentro del área hace que se defina de esa manera, un poco errática. La perdía, atención, Darío Cardoso, le queda a Galeano, la descarga ahora con Denis Benítez, busca opción de pase, no encuentra, tiene que girar y volver. Ahí va Benítez, engancha nuevamente, hacia adentro, hacia afuera, saca el centro, ahí está, nadie para empujarla, Pablo. La pelota pasó de lado a lado, saque de arco para Luz y Fuerza. Buena jugada de Benítez por la izquierda, se amacó para un lado, se amacó para el otro, no se sabía si iba a seguir, si iba a tirar el centro. Finalmente metió el centro con mucho veneno, cruzó toda el área chica, había 3 de Guaraní, ninguno la pudo tocar, ninguno la pudo conectar. Está apagándose este primer tiempo y todavía el partido sigue 0-0, pero por sobre todas las cosas sigue jugándose a lo que quiere que se juegue Luz y Fuerza, que es que no haya peligro en ninguna de las dos áreas, que transiten los minutos, que pase el tiempo y que la clasificación se vaya para la zona norte. Atención, el lateral que lo va a hacer Prochuk, buscándolo a Segovia. Le ganaba bien Galván, ya la tiene Adami, juega con Romero. Abre los brazos, claro, alguien se tiene que acercar. Abre por el lado derecho para que aparezca Vallejos. Ahí está Agustín. Levanta Agustín para que vaya a Gómez, la baja de pecho, va amarilla, saque de arco. Será para Luz y Fuerza. Cuando buscaba a Mauro Gómez, se queja amarilla de algún toque, de algún roce, se toma la cintura. Sí, ahí lo fue a topetear el capitán de Guaraní, le ponía el cuerpo amarilla, no pasó nada, siga, dice el árbitro. Se está terminando el primer tiempo con pocas emociones, con pocas acciones que hayan llevado peligro a las áreas y ahora, bueno, ya me parece que el equipo visitante lo que quiere es terminar el primer tiempo y Guaraní quizás también le va a venir bien para recomponer ideas. Me parece que la dupla técnica de Duto y Luchans van a mover desde el banco, van a intentar mover al equipo desde el banco porque este primer tiempo no ha mostrado lo que Guaraní nos acostumbró en esos partidos, 3 partidos que tuvo de local en donde marcó 13 goles en 3 partidos. Atención porque le quedó a Segovia, tira un sombrero, le tomaban de la camiseta, siga, dice el árbitro. Se quejaba antes de un golpe de Darío Cardoso, que se tiraba a raspar abajo. Ganaba de cabeza Ramírez, el capitán. El lateral que será para el conjunto local, 3/4 de cancha, ya lo hicieron con Adami. Se acercaba Dávalos. Juega Denis Benítez. Otra vez con Adami. Levanta y cambia para que aparezca Vallejos. Ahí está Agustín. Profundiza con Vera. Ahí está Vera. Tiene que controlar la pelota en 2 tiempos. Otra vez hacia atrás con Vallejos. El centro completamente llovido. La buscaba Galeano. Todos cargaban adentro del área. Caía un futbolista de Luz y Fuerza que quedó en el piso. El lateral es para el dueño de casa. No está preciso Vallejos hoy con los centros y ese es un problema para Guaraní porque muchas de las jugadas terminan en los pies del número 4 que se ha destacado justamente
en los partidos anteriores en esa precisión con la pelota en movimiento, con la pelota parada. Hoy le ha costado, ha tirado muchos centros bombeados, llovidos al área, que son fáciles de controlar para la defensa y los arqueros. Bueno, en esta pasó lo mismo. Fueron al choque ahí Mauro Gómez, Galeano contra la gente de Luz y Fuerza. Estaba Prochuk por ahí, como siempre, peleando todas las pelotas que caen por los aires. Aparece solo, como enganche Denis Benítez. Se conecta con Vera. Por afuera va Vallejos. Hacia él va la pelota. Ahí viene el centro de cabeza. Baptista, el bombero. Manda la pelota al córner. Ahora sí el primero de aquel lado, Pablo. Sí, el sexto tiro de esquina que tiene Guaraní. Primero desde la izquierda. Me parece que le va a pegar Vallejos. Por aquel sector. No, lo va a dejar finalmente a Julián Vera, que va a ser el dueño de todos los tiros de esquina en Guaraní. Ahora sí, un buen centro de Vallejos. La pelota casi se mete dentro del arco cuando estamos en 44 minutos de primer tiempo. En la última quiere irse al descanso. Guaraní en ventaja. Atención, brazo derecho arriba de Vera para indicar la jugada. El primer palo, Ojeda. Despeja de primera. La pelota que continúa viva, ¿no? Lateral. Ya lo va a hacer rápidamente. Con Machado. Ahora sí la pelota adentro. La busca de cabeza despejando Mar Ramírez. Le queda ahora el balón a Denis Benítez. Engancha Benítez. Va a jugar con Romero. Era lo que intentaba. La pellizcaba Ojeda. El lateral. Que lo va a hacer Denis Benítez. Se lo cede a Vallejos. Finalmente, ahora sí juega cortita con Benítez. Nuevamente con Vallejos. Va a sacar el centro. La buscan allí. Le queda Mauro Gómez. No puede controlar. Con infracción finalmente. Era de Galeano. Será salida. Será salida para el verde y negro. Otra pelota al área que no logran controlar los delanteros de Guaraní. Y es un poco la escena de este primer tiempo. La reiteración de las jugadas. Cargó mucho el juego por derecha, Guaraní con Vera, con Vallejos. Algunos centros no fueron precisos, algunos centros fueron más o menos interesantes, pero nunca ningún delantero de Guaraní pudo conectar y asustar, por lo menos llevar peligro al arquero Amarilla, que va a sacar desde el fondo cuando el árbitro del partido dijo 2 minutos más. 2 minutos más, vamos hasta los 47. De cabeza despejaba Romero, le queda Mauro Gómez, la pifiaba. Después Almonacet directamente afuera del estadio. El lateral que ya se hizo. La busca Benítez, gira Benítez. Aparece por el otro lado, solo, abriendo los brazos. Como siempre Vallejos. Primero pasa por Adami. Ahora juega y recarga por el sector izquierdo con Machado. El centro de Machado pasado, la buscaba Vera. Finalmente rebotaba por él. En la previa estuvo Prochuk. Finalmente será saque de arco. Claro, va a ser difícil si lo van a buscar a Vera por arriba, porque que lo marca Prochuk, que debe ser el mejor cabeceador que tiene el partido. No solo Luz y Fuerza. Entonces, imposible que le pueda ganar el 7 en ese tipo de situaciones. Quizás empieza a notarse ya el apuro de Guaraní porque bueno, han pasado 45 minutos, no logró la ventaja, no logró el gol. Y está entrando en el juego que le propuso Luz y Fuerza desde el comienzo, incluso con esta falta que le cobran ahora al número 6, a Romero, Martín Romero en Guaraní Antonio Franco. Ahí está, y el que quedó sentido fue Segovia. Sí, Segovia pobre, ¿no? Estaba muy solo, pero la verdad que se las rebuscó, las peleó todas, sí. Hizo lo que pudo contra los defensores franjeados y incluso ganó alguna que otra falta también. Bueno, la estrategia que eligió el cuerpo técnico de Luz y Fuerza para defender el resultado. Sí, dejándole solo a Segovia en el frente de ataque para que se rebusque, para que invente, para que haga, para que genere, para que cree. Y ahora pudo conseguir una infracción, una falta y la pelota detenida, que siempre es importante en el conjunto eléctrico. La orden del juez, Darío Cardoso, para el envío cerrado, el primer palo, se llevaba por delante Segovia la pelota. Cuando el árbitro dice que no hay tiempo para más, le baja la persiana a este primer tiempo, en donde Guaraní, Antonio Franco y Luz y Fuerza de Puerto Iguazú igualan sin goles en el partido de revancha por los octavos de final del torneo regional federal amateur y global a favor del conjunto eléctrico por 2-1. Un partido chato, un partido sin muchas ideas, trabado, friccionado, un partido que salió a pedir o que se desarrolló según lo que evidentemente planificó el equipo visitante. Y es un mérito
en este caso de Luz y Fuerza, de haber podido llevar a Guaraní, a este Guaraní, con sus nombres, con su historia, con las obligaciones que tiene el equipo de la dupla de Duto y Elu Chance, al campo de juego que quería justamente Luz y Fuerza, que a partir de la ventaja que logró en Puerto Iguazú, vino a plantearle un partido cerrado, trabado, con 2 líneas de 4 bien juntas, cerrando sobre todo los carriles por los andariveles, por las bandas, en donde Guaraní en los partidos anteriores supo generar mucho peligro, y hasta ahora lo viene haciendo muy bien el equipo visitante. Por eso el 0-0 termina siendo justo, es razonable, es lógico, responde a lo que fue el desarrollo del partido, porque Luz y Fuerza hizo su trabajo y porque Guaraní Antonio Franco no encontró la manera de resolver ese cerrojo defensivo que le planteó el equipo visitante. No lo pudo resolver con la velocidad de Galeano, que ganó en un par de oportunidades. No lo pudo resolver en ninguno de las pelotas paradas que tuvo Guaraní, ya sea con tiros de esquina o con tiros libres. Sus ejecutantes no estuvieron tan precisos como en otras ocasiones. Tampoco lo lograron hacer cuando por la derecha Julián Vera y Vallejo lograron ganar posiciones y avanzar en el campo de juego para tirar los centros. Lo que en partidos anteriores fue un arma, hoy fue una repetición, una reiteración de jugadas por el lado de Guaraní, que eran esos centros cruzados al área, en donde ni Mauro Gómez, en alguna oportunidad Galeano pudo ganar, pero ninguno con la precisión necesaria como para abrir el marcador. Nos vamos al entretiempo con un 0-0 que le da la clasificación a Luz y Fuerza de Puerto Iguazú. Habrá que ver qué pasa en el segundo tiempo, si Guaraní sigue manteniendo la paciencia para intentar encontrar la apertura del marcador, porque cuando Guaraní abre el marcador las cosas pueden cambiar. Pasó en los partidos anteriores, habrá que ver qué pasa en el día de hoy. Luz y Fuerza, con su plan, se está llevando lo que vino a buscar y merecidamente está empatando 0-0 y de esa forma está clasificando a la próxima instancia, los cuartos de final, en donde se cruzaría, si sigue pasando de esta fase, contra Estudio Galeano para tener un representante misionero en las semifinales de la litoral norte de este torneo regional federal amateur de fútbol. En unos minutitos volvemos. Guaraní Antonio Franco 0, Luz y Fuerza de Puerto Iguazú también 0. Te damos la bienvenida a Jatapí, nuestro restaurante ubicado en Costa Sur, Posadas. Acá vas a encontrar un tenedor libre con parrilla, buffet de platos fríos y calientes, pastas caseras y postres para todos los gustos. Queremos que vivas una experiencia completa, ya sea con amigos, en familia o con tu pareja, disfrutando de buena comida con una vista increíble. Te esperamos acá para una gastronomía completa. Te damos la bienvenida a Jatapí, nuestro restaurante ubicado en Costa Sur, Posadas. Acá vas a encontrar un tenedor libre con parrilla, buffet de platos fríos y calientes, pastas caseras y postres para todos los gustos. Queremos que vivas una experiencia completa, ya sea con amigos, en familia o con tu pareja, disfrutando de buena comida con una vista increíble. Te esperamos acá para una gastronomía completa.
Ahí va el platinado ahora. Juega con Vera. Adami de primera. Cortado. Prochuque la desviada. Le queda a Galeano de pecho. Despejaban. Nuevamente la recupera el 10 de Guaraní. Ahí está el remate afuera. Desviado. En esta ejecución las parejitas se agarran, se pegan, se manotean. Bueno, Nicolás Vallejos, ahí hubo una mano para intentar ensayar otra preparada. Pasa Adame, va la pelota al segundo palo. Galeano, exigido. Este roce que le propone el equipo visitante. Atención porque va Gómez, el centro pasado para Galeano, la baja de cabeza. Ahí está el arquero tremendo que ya la manejaba Galeano. Otra vez con Benítez, el recorte hacia adentro, apunta, remata, desviado. Ahí va Galeano, tiene que soltarla hacia atrás con Machado. Sacaba el centro por abajo, sin potencia, sin fuerza. Y encima había unas manos. Levanta el brazo derecho Vera. Ahí viene la pelota al punto del penal. Despejaban hacia atrás, era Ruiz. Que son situaciones que suelen ser fáciles de resolver para los arqueros. Ahí va Vallejos cortando hacia el centro. Se conecta con Dávalos, el remate. Vendrá la ejecución de Vera. Pasado al segundo palo, la busca Gómez, la bajaban. Ahí está, afuera. Afuera el remate. Estaba mirando hacia la posición de donde estaba la pelota. Fue toda del juez de línea en ese caso. Ahí buscaba el jugador Carula. Como enganche Denis Benítez. Se conecta con Vera. Por afuera va Vallejos. Hacia él va la pelota. Ahí viene el centro de cabeza. Nuevamente con Vallejos. Va a sacar el centro. La buscan allí. Le queda Mauro Gómez. No puede controlar. Con infracción finalmente. Atención porque va Vallejos por el lado derecho. Ahí va el platinado ahora. Juega con Vera. Adami de primera. Cortado. Prochuque la desviada. Le queda a Galeano de pecho. Despejaban. Nuevamente la recupera el 10 de Guaraní. Ahí está. Va la pelota al segundo palo. Galeano. Exigido. Este roce que le propone el equipo visitante. Atención porque va Gómez, el centro pasado para Galeano, la baja de cabeza. Ahí está el arquero tremendo que ya la manejaba Galeano. Otra vez con Benítez, el recorte. Encima había unas manos. Controlar. Con infracción finalmente. Atención porque va Vallejo por el lado derecho. Ahí va el platinado ahora. Juega con Vera. Adami de primera. Cortado. Te damos la bienvenida a Jatapí, nuestro restaurante ubicado en Costa Sur, Posadas. Atención porque va Vallejo por el lado derecho. Ahí va. Te damos la bienvenida a Jatapí, nuestro restaurante ubicado en Costa Sur, Posadas. Acá vas a encontrar un tenedor libre con parrilla, buffet de platos fríos y calientes, pastas caseras y postres para todos los gustos. Queremos que vivas una experiencia completa, ya sea con amigos, en familia o con tu pareja, disfrutando de buena comida con una vista increíble. Te esperamos acá para una gastronomía completa.
Avenida Jatapí, nuestro restaurante ubicado en Costa Sur, Posadas. Regresamos al estadio de Guaraní Antonio Franco para vivir, disfrutar lo que serán 53 minutos de un poco más de fútbol. Sí, claro, puede haber penales también, me marcan acá, y se puede estirar todo. Atención porque ya están los equipos adentro del campo de juego. Hay saludos, Camogli, que enviar, porque hay mucha gente que nos está mirando. Emma Leones está en Puerto Iguazú siguiendo nuestra transmisión. Agradecidos a toda la gente del norte de la provincia de Misiones. Amigo de Matías Rotondi, que va a estar confirmadísimo la semana que viene. Matías Rotondi, que hizo mucha carrera en Centroamérica, jugó en la selección argentina. Así que también estará con nosotros. Y también, Pablo, me parece que las chicas del fútbol femenino guaraní que juegan dentro de un rato, después de este. Claro, la final del provincial contra AEMO de Oberá. Van a estar jugando, así que le mandamos un saludo a ella. Saludo también al presidente de Luz y Fuerza, que dice que bueno, que suele ver las transmisiones de Doble 5, así que le mandamos un abrazo grande. Lo felicitamos por la gran campaña que está haciendo el equipo eléctrico cuando arrancó el segundo tiempo. La pelota ya está en movimiento, atención porque va Enzo Calen, tira el centro para Mauro Gómez, ahí está, cerca Dávalos, estuvo a esto nada más de marcar el primero de la tarde. Llegó Guaraní, punzante el ataque, Pablo. Sí, primer ataque, primera aparición de Enzo Calen, que entró con la número 17 en reemplazo de Denis Benítez, el número 8 que intentó en el primer tiempo, pero no se logró convertir en el eje del equipo y me parece que por eso lo termina sacando. El que va a ir a posición más de enganche ahora es Dávalos, que tiene la número 10, Calen por la derecha, Galeano por la izquierda, Mauro Gómez por el 9. Guaraní tiene que buscar el triunfo obligadamente o se queda afuera. Claro, 1 para ir a penales, 2 para avanzar. Hasta el momento, Luz y Fuerza se está metiendo en cuartos de final y será rival de Estudio Galeano, que ganó ayer ante Jorge Jitson Brom en cancha de Bartolomé Mitre por 2-1, 2 goles de Pico Doval, tremendo el defensor. Cuando iba Calen, caía, lo talaban abajo, Darío Cardoso, que le recrimina, le reclama al asistente 2, infracción y tiro libre de riesgo, Pablo. Sí, fue infracción, Calen le ganó en velocidad, fue abajo el defensor, bien cobrada la falta. Enzo Calen, que es muy joven, tiene apenas 19 años y es un jugador que ingresa, que marca goles. Ya tiene 3 tantos en este torneo regional amateur. Es una buena promesa, un buen prospecto que tiene Guaraní Antonio Franco, que suma piezas en ataque en busca de ese gol que por lo menos lleve la definición a los penales. Vendrá la ejecución, como siempre, para trabajar en la pelota detenida. Julián Vera con el futbolista número 5, con Matías Adami. Es para el zurdo, me parece, Pablo. Sí, vamos a ver qué es lo que propone la dupla que suele trabajar las pelotas paradas. La orden del juez, atención, va Adami por abajo, le dio la barrera, mamá. Viene el viandazo, no, la apertura hacia el sector derecho era de Vallejos, ahí va Adami, la pierde nuevamente y rebota por último en el futbolista de Guaraní. Era Ojeda que estaba en la jugada, saque de arco para Luz y Fuerza. Hizo un enganche. Mamá. Primero que el tiro libre fue muy mal ejecutado, pero después el número 5... muy zurdo, no se animó a tirar el centro de derecha, enganchó cuando tenía para ir por la derecha, tirar el centro, quedaba en buena posición porque lo encontró bien Vallejos. Guaraní va con 3 en el fondo ahora,
y por sector izquierdo Julián Vera va a estar haciendo un poco el trabajo ese de volante y de lateral cuando Joaquín Machado, que es el que queda por izquierda en esa línea de 3, tenga problemas con las subidas de Alejandro Carula, que va a empezar a tener espacio el número 8 de Luz y Fuerza por este carril derecho en el ataque del equipo eléctrico. En Corrientes nos están siguiendo los amigos de República Aurirroja, que cubren Boca Unidos. Bien. Adolfo y toda la banda están prendidos a la transmisión. Cuando la bocha, traspasa o se cae de la cancha, será lateral. Saque de manos para Luz y Fuerza. Digamos, con el cambio, Guaraní cambió el dispositivo táctico. Son 3 en el fondo. Está un poquito más adelante de esta línea de defensores Adami. Adelante aparece Vera. Y seguimos, Renzo. Ahí va Segovia, atención por el lado opuesto, aparece solo Ojeda, saque de arco. Era la intención con el número 11 que se metía dentro del área. La ejecución no fue buena, la de Segovia. Decíamos que está Adami, aparece Julián Vera y como enganche ahora está Dávalos, que va a tener que hacerse cargo un poco del manejo, de la distribución del juego, pero Guaraní claramente abriendo más sus líneas. Y es algo que, bueno, obviamente tiene que hacer, obligado por el resultado, pero que también puede generarle peligro en cuanto Luz y Fuerza empieza a encontrar, sobre todo a Segovia, que estuvo muy solo, que ahora va a seguir igual de solo, pero con menos rivales alrededor. Ahí va Dávalos, se equivocaba en la entrega, cortaba Ramírez, le queda nuevamente a Vera, la tiene Machado, centraliza, cambia de lado para que aparezca la figura de Galván, levanta la cabeza. Cambia nuevamente por el sector izquierdo con Vera, la duerme bien Vera y le va a proponer un pie a pie a Ramírez, saca al centro, estaba Carula para despejar y completa ahora Darío Cardoso. Atención porque empuja la franja, quiere marcar el primero de la tarde, ese gol que le dé tranquilidad para tirar la definición, por lo menos a los penales. Adami, pisa Adami, la presión es de Martínez da Silva, ya la tiene ahora Galván. Profundizan para que vaya a Dávalos. Ahí está el centro por abajo. Fue débil. La despejaron. Le queda a Martínez da Silva. La perdía. Atención con el remate. El arquero, el rebote en 2 tiempos. La duerme Mauro Gómez. Ahí está. Afuera. Afuera el remate de Mauro Gómez. La ejecución del número 9, el goleador, que en esta oportunidad falló. Después de la endeble salida de amarilla, no pudo retener en segunda instancia. Se salvó Luz y Fuerza. La jugada más clara, la primera clara del partido. El rebote que deja amarilla, la deja cortita. La robó, se la birló Mauro Gómez. Y en la media vuelta se le fue por arriba del travesaño. Fue muy clara. Impensado que un goleador con la talla que tiene Mauro Gómez se pierda una oportunidad tan pero tan clara. Lo tuvo Guaraní a partir de un error. El primero en la tarde en la defensa de Luz y Fuerza. Ahí va Vera. Por el sector izquierdo, amaga, centraliza con Adami, la pedía Vallejos, cambian ahora para Calen, atención, no pudo controlarla de manera perfecta, le queda ahora a Dávalos, va Dávalos, la robaban desde atrás, ahí está Ruiz, salen jugando ahora, la roba Calen. Había infracción del hombre de Guaraní porque fue a jugar la pelota con la cabeza en el piso, eso es infracción hoy en día. Atención porque va Galeano, la pellizcaba Ramírez. Carula se equivocaba, atención, le queda Calen al arco, no, engancha 1, 2, la descarga ahora de Dávalos, Vallejos, la pelota al aire, era pelota del arquero, tenía que salir, está anclado en el área chica, amarilla. No, decíamos que cambió el reglamento hace poco tiempo, antes se trabar con la cabeza, como se decía, bueno, hoy no se puede hacer más eso, es infracción del que va a jugar la pelota con la cabeza en el piso. Ya la tiene Romero, adentro le pedía Machado. La tiene Vallejos. Atención, profundizan con Dávalos. Largo el pase. Saque de arco. Pero estamos viendo un Luz y Fuerza que si en el primer tiempo jugó replegado, ahora ya está con las 2 líneas de 4 adentro del área. Y eso le empezó a dar más espacio, curiosamente, a Guaraní, porque tiene más espacio en 3/4 de cancha y ya el último pase es adentro del área, es poner mano a mano a un delantero con el arquero. Está demasiado replegado Luz y Fuerza en el arranque del segundo tiempo. Guaraní lo metió adentro de su arco también con ese hombre de más que puso en ataque con el ingreso de Calen. Dávalos
Le queda Galeano. Atención que esta puede ser. Va Galeano, engancha hacia el centro. La pellizcaban. Le queda ahora a ver el remate. Amarilla. Amarilla despeja hacia el costado. Le queda Galeano ahí. Busca al arquero. El arquero amarilla. En ese centro arco de Galeano. Tiene laburo ahora el arquero de Luz y Fuerza. Sí, ahora va Guaraní presionando con este remate primero de Vera desde afuera del área. No está muy seguro amarilla, no quiere complicaciones, está bien. Le puso la palma de las manos, la tiró a un costado, pero la pelota le quedó a Galeano. Después viene Guaraní, que empieza a merecer en este segundo tiempo algo más, porque está jugando, está haciendo algo más de lo que había hecho en el primer tiempo, que había sido muy poquito. Carula, la entrega del futbolista número 8 de Luz y Fuerza. El lateral que ya lo hicieron fue para la franja. Romero juega con Galván. Empuja a Galván. Traspasa la mitad de la cancha. 3/4 ya. Filtra el pase para Dávalos. Atención, ahí está Dávalos. Amarilla. 1, 2 veces amarilla. Se queda con la pelota. Empieza a gigantar su figura. El arquero eléctrico. Lo llaman a intervenir y responde, Pablo. Sí, bien el arquero ahora porque ganó Dávalos por la derecha, metió el derechazo fuerte al medio. El arquero cerró las piernas porque se le metía entre las piernas y pudo contener la pelota. Vos fíjate, en el primer tiempo Guaraní tuvo 4 remates, ninguno al arco. En estos 8 o 9 minutos del segundo tiempo también tiene 4 remates, pero 2 fueron al arco. Las diferencias que hay en lo que está logrando en el segundo tiempo Guaraní en ataque. Luz y Fuerza quiere ya el momento para tomar agua, ¿eh? Sí, Luz y Fuerza está buscando la posibilidad de que le quede una contra, ¿no? Que es lo que va a tener seguramente mirá, el equipo la eléctrico. que hizo Prochuk, la pisadita, el chicle, la de Zidane hizo. Después cometió infracción. No, siga, dice. Siga. Se tiraba Dávalos, sale Prochuk, la pierde ahora. La roba bien Calen. Atención con Galeano. Ahí está Galeano, le imprime velocidad, se mete al área. Ahí está el centro atrás. Amarilla con el cuerpo. Se cae el arquero, siguen las acciones. Atención porque va Machado, desviado. Saque de arco. Y se cae Amarilla. Sí, Amarilla que recibió un pelotazo fuerte en el centro. Le puso el cuerpo. La pelota le dio de lleno en la boca del estómago. Y de esa manera pudo sacar el peligro. Tiene bastante trabajo, el arquero que había tenido un primer tiempo tranquilo, ahora lo están llamando de forma constante, continua en este partido que ya tiene 10 minutos del segundo tiempo. Será salida para Luz y Fuerza. En el ascenso, Pablo, primera vez Metro se está jugando una final. Sí, a Casuso le está ganando 1-0 Deportivo Armenio en el arranque del segundo tiempo. En Armenio juega Emanuel Segovia. Y a las 18:30 arranca Atlético de Rafaela San Martín de Formosa por el segundo ascenso a la B Nacional. Recordando que Rafaela ganó 1-0 en Formosa con gol de Lucas Albertengo. Ahí lo tenemos a Mauro Sirgejuk. Exactamente, otro misionero disputando el ascenso. Tiro libre. Había una mano. Será para Luz y Fuerza. 3/4 de cancha y acomoda la pelota el número 10, Maxi Ruiz. Lentamente se meten adentro del área. Prochuk. También Martínez da Silva. Y va llegando Baptista. Quiere Luz y Fuerza meter la sorpresa también acá. Vendrá la ejecución de Martínez da Silva. Viene el centro malo a las manos de Eduardo Flores, que ya sale. Quiere sacar la contra con Vera, que ganaba arriba de cabeza. Despejado después Ramírez. Será saque de arco. Bueno, un desperdicio de la pelota parada recién de Luz y Fuerza. Tiene que aprovechar el equipo eléctrico estas situaciones para por lo menos inquietarlo a Edu Flores. No lo logró con ese tiro libre mal ejecutado por parte del hombre del equipo visitante. Atención que la lleva Calen. Busca ganar la cuerda por el lado derecho. Calen se mete al área, pero la recupera Darío Cardoso. Prochuk con el bochazo largo para que vaya Segovia. La gana arriba Romero. Se conectaba Ojeda con Segovia. Quería descargar, no podía. El número 7. ¿Cuántos años tiene Segovia? Ya me lo vas a decir. Porque la busca Vera. Ahí va 21 Julián. años tiene Segovia. Gastón Segovia, 21 años. Muy bien, el centro. Atención, Mauro Gómez. La despejó Mauro. Pero estaba en posición adelantada. Dice el asistente 2.
La tercera posición adelantada que le cobran a Guaraní Antonio Franco, la primera del segundo tiempo, 13 minutos ya tenemos de esta segunda parte. Agradecemos a todos los auspiciantes que nos acompañan jornada tras jornada, partido tras partido. El sábado que viene vamos a estar acá, cumplimos 10 años y lo festejamos con un partido solidario. ¿Nico Sosa va a jugar así como está? Y calculo que sí, Nico Sosa con la magia que tiene puede jugar de cualquier manera. ¿Se recuperó del desgarro del fulbito que fuimos a jugar hace 5 meses? No, creo que... Imagino que está hasta recuperado. ¿Cuánto dura un desgarro? Son 21 días. Para los profesionales, profesionales. Bueno, poneles, en 3 meses se tiene que haber recuperado. Ayer me dijo que le dolía todavía. Ah, bueno, y bueno, capaz que no va a poder jugar entonces, bueno. Qué lástima. Despejaban. Era Almonacid, le queda la pelota a Vallejo, solo le dicen a Calen que no puede con Prochok, que con oficio, con experiencia, gana la posición y el lateral también. Sí, a Calen lo mandaron ahí a pelearse, a fajarse con Prochuk. Y Prochuk tiene mucho oficio, como vos decías, Renzo, lo está controlando bien y por eso se van a venir más cambios en el equipo local. Sí, el número 18, Emanuel Báez, se le escapaba la pelota a Prochuk, pero no entró adentro del campo de juego, me parece. De todas maneras, el árbitro dice que es para Guaraní, ya la jugaron. Adami levanta la cabeza el zurdo, filtra el pase, atención para Dávalos, esta puede ser, ahí está el centro atrás, mam. La sacan ahora, estuvo cerca la franja, no pudo Mauro Gómez. Por el amor de Dios, dicen los hinchas de Guaraní acá en la platea, viene el centro ahora de Vallejo, le quedaba a Galeano de tijera, tremendo el arquero, tremendo amarilla, evitando lo que pudo ser, sí, el primer tanto de la tarde cuando hay un futbolista de luz y fuerza caído y se viene el cambio, la segunda variante en el conjunto local. Sí, se viene el cambio, era el gol del campeonato, te digo, porque le pegó de media chilena a Galeano. No parecía tan complicado el remate. Ahí estamos viendo el centro, la pelota le quedó en el rebote, le dio de media chilena muy bien Galeano. La sacó amarilla al tiro de esquina. Se fue con la número 3 Joaquín Machado, 22 años, ingresó Emanuel Báez, 30 años para el número 18 en Guaraní. Muy bien. Cuando también dentro de un ratito se ven alguna variante, apunta Francesco que está atento también acá. Sí, los tenemos a los dos, Francesco y a Juan sí. Atentos. Y Sosa está también ahí. ¿A Sosa también vino? Ah, bueno, está completo el equipo. Está trabajando con las redes sociales. Todo lo que va saliendo en redes sociales está Francesco con Sosa y también Juan. Sí, Juan vino con una chipa por ahora, pero... Que le metió una camiseta para venir a la cancha bien, ¿no? Sí, obvio, tuneado. A ver, cuando hay indicaciones de Luchanz con Romero. Tiraron una silla de plástico al campo de juego, justo en el córner. Esas cosas que, bueno, no sé qué aportan. Evidentemente no aportan nada. No sé a quién tampoco, porque no sé si al juez de línea, al jugador de Guaraní, con quién es el enojo. Pero tiraron desde la tribuna al jugador de Doy Fuerza, me están diciendo que me está diciendo. Bueno. ¿Cómo va a haber una silla de esas en la tribuna? No entiendo. Una silla de plástico, ¿no? Esas como una silla de plástico, esas comunes. Estamos sentados nosotros. Exacto. Igual. Hay un jugador de Luz y Fuerza que deja el campo de juego ahora dolorido. Se viene el cambio, va a entrar con la número 17 Maximiliano Rivas en el equipo visitante. Y ya vamos a confirmar bien, me parece que es... no veo bien quién es el que se fue, bueno, ya lo vamos a confirmar después del córner. Bien, Rivas adentro entonces. Vendrá la pelota detenida al córner. Lo hizo ver al punto del penal. La peinaban. Despeja Carula. No puede Prochuk. Después sí Cardoso. Ya la tiene Rivas. El recientemente ingresado. No le pudo dar. No se pudo conectar con Martínez da Silva. El bochazo hacia el lado derecho. Para sobrecargar aquella zona con Julián Vera. El recorte hacia adentro. Continúa con la pelota. La apertura. O intentaba por lo menos conectarse con Báez, que después cometía infracción sobre Rivas. Será salida cuando se vienen un par de variantes más en el equipo de Puerto Iguazú. Sí, a recomponer líneas, a recargar las pilas, a meter la energía renovada
a este equipo de Luz y Fuerza que está haciendo los papeles, está haciendo su juego, está estirando el tiempo y está llevando a Guaraní a la eliminación. El equipo eléctrico que ganó en Puerto Iguazú 2-1 y que ahora mete 2 modificaciones más. Va a salir el número 6, Miguel Almonacid, va a ingresar con la número 14, Lucas Díaz, ese es uno de los cambios, ahí está saliendo justamente el 6. Y va a ingresar también el número 16, Lucas Corbalán, uno de los goleadores del equipo con 3 tantos. El que se va es el, no sé si lo ves vos. Número 10. El número 10, ahí está, el número 10. Entonces, Maximiliano Ruiz, que deja el campo de juego. Muy bien, Corbalán, uno de los goleadores que tiene este equipo. Sí, porque tiene 3 tantos. Sí, junto 3 con tantos Prochuk. como Lucas Prochuk, exactamente. Los dos son los goleadores, con 3 tantos cada uno en el equipo visitante. Brian Insaurralde, Martínez da Silva y Segovia tienen 1 cada uno. Si no me equivoco, el que salió, Pablo, cuando entró Rivas, es el futbolista número 11, Ojeda. Ah, puede ser. Sí, puede ser que haya salido Ojeda, que ahí viene caminando con algún dolor. La cabeceaban, va despejando Batista, le queda ahora Díaz. Levantaba Díaz, atención porque no pudo Segovia controlar la pelota cuando estaba mano a mano. Lo cortaban por allí, Carula, atención, buscaban el pase filtrado, Prochuk salvando. Va saliendo desde el fondo Romero, va Romero, engancha Romero, continúa con la pelota, se mete en la media luna, lo derribaban, lo bajaban. A Romero que agarró la lanza, Pablo, y gana un tiro libre. Que es para encender los celulares. Sí, amonestación para un hombre de Luz y Fuerza, no sé si es para Prochuk. El primero. Que es el que está protestando, el número 3. Una buena jugada de Romero, enganchando, lo terminaron tocando y un tiro libre hermoso. Acá Richard dice más o menos la falta. Y es un tiro libre de frente al arco, a los 20 minutos. Ideal para que Galeano, para que Mauro Gómez, también está Vera por ahí. Bueno, entre la tertulia que se armó de jugadores de Guaraní va a salir el que busque el arco de Amarilla, que en el segundo tiempo viene respondiendo bien el arquero eléctrico. Y hay varios que sacaron el número. Galeano me parece que sacó el 1. Mauro Gómez también al acecho, el goleador. Y el dueño de la pelota detenida en la franja. Hablamos de Julián Vera, que está mirando como de reojo que resuelven. Pero va Gómez a la barrera. Prochuk pegó en el más alto. Ahí va ahora Vallejos. Saca el centro pasado. Enzo Calen de pica al piso sin problemas. Débil. El cabezazo del 17. La pelota ya la tiene amarilla. Sí, Luz y Fuerza no está sufriendo ahora. Tuvo en el arranque del segundo tiempo varias jugadas complicadas, pero ahora volvió con los cambios. Reorganizaron un poco la línea defensiva, que ahora tiene casi 5 jugadores en el fondo, y vuelve a contenerlo a Guaraní lejos del área por ahora. Quería anticipar Díaz. Le quedaba la pelota a Calen. Juega Vera. Báez. Nuevamente con Vera. Abre los brazos. Cambia de lado para Dami. Enseguida me vas a decir cómo está la encuesta en el chat, porque me dijeron recién que explotaba. Atención, ahí va Dami, apunta a Dami, filtra el pase, la busca Báez, continúa con la pelota, va saliendo ahora Darío Cardoso que la cubre y sale jugando. Atención con Martínez da Silva, el bochazo largo para el llanero solitario Segovia, sale Flores, el viandazo hacia adelante, le queda Carula, la jugaba Carula, la sirve ahora para que vaya nuevamente Segovia. Puede ser esta con Segovia. No puede. Ante Galván. Le queda Rivas. Se tiraba al piso. Controla Díaz. La manda hacia adelante. Martínez da Silva. Quería sorprender. Sin problemas para Flores. Vamos a ver cómo está la encuesta. Parejo, ¿no? Sigue. Tenemos casi 200 votos. 50-50. 50% que pasa Guaraní, 50% que pasa Luz y Fuerza. Muy parejo. Hay empate en nuestra audiencia. Ahí va a la captura de la pelota Romero. Piensa Romero. Se conecta con Galeano, que quería edificar esa pared de taco. Sigue Galeano. Empuja Galeano. Juega con Báez. Cortaba Darío Cardoso. Buen partido de Cardoso. Adami. Ya la tiene Vallejos. Levanta Vallejos. Va Amarilla. Se queda con la pelota en las alturas. Una de las figuras de la tarde.
El arquero Jorge Amarilla. En el segundo tiempo muy bien el arquero Amarilla, muy seguro, muy firme. En el primer tiempo tuvo algunas dudas, no las tiene en este segundo. Uy, le pegó el pelotazo a su compañero. Atención porque la tiene Galeano. Busca su perfil, saca el centro para Cal en la baja de pecho, el control largo. Díaz despeja a correr con Segovia. Desesperadamente vuelve Vallejos. Se queda con la pelota el hombre de Guaraní. La pellizcaba Segovia, la recupera ahora el futbolista visitante. Le queda Rivas. Filtra el pase para Martínez da Silva. Ahí va Rivas por afuera. Por el lado opuesto aparece justamente Corbalán. Despejan ahora la pelota. Era Galván. Le queda Rivas. Quiere progresar Luz y Fuerza en el campo de juego. Ya la tiene Vera. El bochazo largo. Atención, pica Ramírez hacia el arquero. Chocaba con Galeano. Se lo llevaba puesto al arquero. Hay infracción que es para Luz y Fuerza. Se empieza a romper el partido, ¿no? ¿A qué me refiero? A que Guaraní tiene 2 o 3 que defienden y el resto queda arriba. Y cuando sale rápido Luz y Fuerza, como recién con Segovia que le ganó la posición a Vallejos, quedan 2 o 3 de Luz y Fuerza que van en busca de ese gol que, bueno, ya selle la clasificación, y después quedan todos abajo esperando en defensa, ¿no? Y hay un partido que me parece no va a transitar más por el medio campo, va a ser de ida y vuelta, cada uno haciendo su juego. Luz y Fuerza con el papel de que pase el tiempo, lo está logrando, van 24 minutos y con este empate Luz y Fuerza se mete en la historia, lo elimina Guaraní Antonio Franco y va a ir a enfrentar a Estudio Galeano en los cuartos de final de este torneo regional federal amateur. Bien, 24 minutos de este segundo tiempo, todavía sí falta una eternidad, falta una vida. Para Luz y Fuerza falta una eternidad, para Guaraní no falta nada, porque esa es la relatividad del tiempo, ¿no? Veremos qué sucede. Rivas con la mano, dice el árbitro. Se viene una nueva variante en Guaraní, el 16. Cuando va Romero con la pelota. 3/4 de cancha. Deja hacia atrás con Vera. Por el lado opuesto aparece Vallejos. Va empujando Guaraní. Necesita un gol para forzar los penales. Adami buscaba filtrar. Darío Cardoso cortaba. Bien Cardoso, ¿eh? Sí, muy bien, muy bien. Una de las que figuras, no tuvo lugar en Guaraní. Claro, una de las figuras de Luz y Fuerza que le hace ganarse la amarilla a Adami, el primer amonestado que tiene el equipo local. Cuando se viene otra modificación, ingresa Agustín Báez con la número 16 y deja el campo de juego justamente el amonestado, Adami. Muy bien, Báez para transitar lo que resta de partido. El 16, Báez. Sí, Agustín Báez, que tiene 21 años. El jugador de San Telmo. El bochazo largo. Vallejo arriba. Va Corbalán. Llega con lo justo. Y gana un tiro de esquina o lateral. Cerquita del córner por lo menos. Sí, lateral. Hay lateral para el conjunto visitante. Ya se hizo. Corbalán. Rivas no podía ahora y roba justamente Agustín Báez, profundiza con Emma Báez por el lado derecho, gana la cuerda, continúa Báez, saca el centro por abajo, cortaba bien Baptista que sale jugando ahora y ya la tiene Rivas, ahí está Rivas, no pudo mantener la pelota viva en el campo de juego Báez, Vallejos, en el centro está Julián Vera. De todas maneras viene el centro pasado, muy pero muy pasado para Galeano. Y la impaciencia, los murmullos, la recriminación del público franjeado ya se siente adentro del campo de juego. Sí, ahora sí, ya es todo nervios, ya es toda ansiedad, ya es todo apuro. Y por supuesto, los murmullos, los gritos, los movimientos en la tribuna, el nerviosismo que empieza a ganar el escenario en Villa Sarita, porque el tiempo pasa y Guaraní no consigue el gol que necesita. No podía Vera. Buscaba arriba Segovia, pide infracción, siga, dice el árbitro, juega Martínez da Silva para Rivas, atención que puede ser esta, por el otro lado aparece Corbalán, hacia él va la pelota, va a llegar con lo justo Corbalán, ahí está, gana un tiro de esquina para poder respirar y para poder salir cuando está Segovia sentido en el campo de juego, tirado.
Bueno, asistencia, ¿no? Lo que corrió Segovia es como para que esté muerto, fulminado, porque un gran esfuerzo, un gran desgaste físico durante todo el partido, aguantando la pelota, tratando de fajarse contra toda la defensa de Guaraní en soledad. Ahora en el segundo tiempo un poquito más acompañado porque tiene más campo, tiene más espacio, pero es también todo esto motivado con el deseo de ganar unos segunditos, que es lo que más quiere el Lucifuerza, que siga pasando el tiempo porque ese tiempo le da la clasificación en la próxima instancia. Muy bien. El lateral que se va a hacer cerca del córner. Ya lo hicieron para Martínez da Silva. Cubre la pelota. Continúa con el balón. Ya la recupera la franja. Va saliendo ahora con Agustín Báez. A pura velocidad. Le cambia el ritmo. Juega con Mauro Gómez. Le robaba bien de atrás Prochok. La punteaba Rivas. Ya la tiene Vallejos. Atención. Busca la franja con Emma Báez. Cambia para Enzo Calen, que se tiene que hacer visera. Le molesta el sol. Ahí va Calen por el lado derecho. Mano a mano. Saca el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! ¡Gol de la franja! ¡Gol de Guaraní! ¡Gol de la franja! Cuando no apareció Leonardo Galeano de cabeza. Buena jugada de Calen por el lado derecho. Se metió al área. Sacó el centro. Apareció solo el número 10. Solo el número 10 para meter la cabeza. Mandar la pelota al fondo de la red. Igualar la serie. Igualar la serie de octavos de final. Ahora sí, el partido está 1-0. La serie 2-2, Pablo. Una buena jugada de Calen por derecha. Le ganó en velocidad a Lucas Díaz. Prochuk lo mandaron de central a Lucas Díaz, le dijeron ocupate vos de Calen, no lo pudo parar, vino el centro y apareció ¿quién? El goleador, el que siempre le da una vida más a Guaraní, Leonardo Galeano, para poner el 1-0 en este partido, pero el 2-2 en la serie. Ahora tenemos penales, gran jugada de Guaraní. Hay una tarjeta amarilla, infracción, es de Segovia. Sí, Segovia. Ahora, sí. Todo el partido Prochuk lo controló. A Galeano, a Dávalos, a Calen, al que tuvo que marcar por ese sector. Lo metieron en la cueva, pusieron a otro a marcar la punta y por ese lado terminó llegando la jugada que le dio el empate a Guaraní a Antonio Franco. A veces los cambios te funcionan y otras veces los cambios no te funcionan, cuando fue amonestado recién el arquero de Guaraní, Edu Flores, por la protesta, evidentemente, contra el árbitro. Muy bien. También Segovia. Sí, Segovia había sido amonestado por la infracción. 30 minutos del segundo tiempo. Partido caliente. Aquí en Villa Sarita. Se levanta el público franjeado. Caliente también está el chat. Ahí va Báez. La peinaba. No podía Gómez porque estaba Prochuk. Juega Cardoso. Le durmieron la pelota. Atención. Ahí va Dávalo. Se mete al área. Saca el remate. Amarilla. Amarilla se queda con la pelota. Débil la ejecución del 11. ¿Qué hace Lucifuerza? Sigue jugando replegado para ir a los penales. Sale a buscar un poquito a ver si puede lograr el empate que le dé la clasificación, porque Guaraní va a ir por el segundo. Ahí va el centro. Amarilla. Amarilla. 1, 2, 3. 50.000 veces todo lo que viene por arriba, a excepción del gol. La descuelga el arquero. Ahí va el bochazo largo para que vaya Carula. Mano a mano. Lo tiraban al diablo a Carula. Era Romero. Lo desplazaba con el cuerpo. El lateral que ya se hizo. Bueno, la solución entró con este chico Calen, que siempre aporta algo. Aportó goles, ahora aportó un pase gol. Y Leonardo Galeanos. Es el sexto gol que hace. Y marcó 6 goles en 8 partidos distintos de los que jugó Guaraní Antonio Franco. Este hombre que vino de Guaraní de Fran, de Paraguay, acá cerquita de Encarnación. Y que ha sido un gran hallazgo. Cuando despejaba Baptista. De punta hacia adelante. La devuelve ahora Vallejos. No podía Báez. Díaz. Pum para arriba. Le va a quedar a Flores. Hasta ahí llegó la pelota. Nuevamente sale Flores. Juega con Vera. Continúa Vera. Se conecta con Dávalos. Atención porque está Mauro Gómez solo. El pase adentro. Ahí está. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
Guaraní. Gol de Guaraní, gol de la franja, lo hizo Mauro Gómez, fue en contra. Pero ¿qué le importa al número 9 quién haga el gol? Él fue y salió a festejar y lo celebra de esa manera. Mauro Gómez intervino en el segundo tanto de Guaraní, que da vuelta a la serie. Ahora sí pasa al frente, 3-2 el resultado global. Bueno, otra vez, por la derecha, todo lo que no pudo hacer por las bandas. Guaraní lo encontró en estos 2 minutos, en 3 minutos, y logró el tanto de la clasificación. Mauro Gómez claramente quiso meter el centro. La pelota pegó en el número 14, Lucas Díaz, que va a quedar retratado, ¿no?, como el jugador por donde vinieron las soluciones para Guaraní, Antonio Franco, porque por allí vino Calen para hacer el gol y por allí vino el rebote que le da el 2-1 a Guaraní, y el 2-0 a Guaraní, perdón, y la clasificación. Ahora, Mauro Gómez quiso tirar claramente el centro y fue gol en contra. Así tiene que anotarlo la estadística. Ahí está Enzo Calen, que iba. Cometía infracción antes. Exacto, sí, porque fue en contra. Sí, fue en contra, fue en contra. Mauro salió a festejarlo como... Claro, porque fue un si pase. Fue un pase adentro de Gómez buscando algún compañero. Pero Díaz, en su afán por despejar la pelota, en 2 tiempos se quedaba Flores con el balón. Díaz, en su afán por despejar, no hizo más que mandarlo al fondo de la red y desatar la locura, la algarabía en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Dávalos. Ahí va con la pelota Dávalos. La cubre ante Carula. Hay infracción de Carula cuando se queja y se viene un nuevo cambio. Sí, se viene Nicolás Vallejos, es un central para reordenar la línea de 4, me imagino, en el fondo en Guaraní, porque ahora el que va a venir al ataque va a ser Lucy Fuerza y Guaraní va a tener la contra, entonces necesita sacar a uno de los hombres de arriba. El que va a salir es Marcelo Dávalos, el otro paraguayo, estos 2 paraguayos que trajo el presidente Gustavo Cardoso de Guaraní, sí. Los fue a buscar en la Paraguay, los miró, les hizo el scouting, como se suele decir, y fueron 2 aciertos. Viste que por lo general el cuerpo técnico tiene esa persona que te va y te mira partidos y empieza a marcar a algún que otro jugador para poder, ¿por qué no?, traerlo. En este caso el presidente fue a mirar fútbol, encontró a estos jugadores, los educó para poder traerlos y acá están, dándole resultados. Ahí estaba Vallejos jugando con Calen, profundizan ahora con Agustín Báez. Va Agustín nuevamente con Calen, ahí va el centro de Calen a las manos de Amarilla, que venía haciendo la figura. Pablo, cómo se cambia todo de un minuto al otro. Sí, pero el cambio fue sacarlo a Prochuk del lateral y meterlo de central para que el carril sea un carril de tránsito libre para Guaraní, Antonio Franco, el sector derecho. Por allí llegaron los 2 goles y por allí llegó buena parte del peligro que Guaraní generó en este segundo tiempo. No, bueno, lo que decíamos antes, a veces los cambios te dan resultado, a veces no, y por eso es tan difícil analizar las decisiones de los técnicos con el diario del lunes, como se quiere decir. Claro. Evidentemente pensaron en otra cosa los técnicos de Luz y Fuerza, pero no les resultó con el ingreso del chico Díaz. Muy bien, quedó tendido en el piso un futbolista de Luz y Fuerza. Topetazo fue de Romero. Ya se pone de pie Martínez da Silva. Acomoda la pelota Lucas Corbalán, que le quiere dar al arco, por cómo se paró. Veremos qué intenta el número 16, uno de los goleadores que tiene el conjunto eléctrico. Desesperadamente arma la barrera Eduardo Flores. 2 hombres para cubrir el intento de Corbalán. Atención, se vendrá el bochazo de Corbalán, el centro afuera. Afuera cuando caía Prochuga dentro del área. Saque de arco. Tenía perfil de meterle un viandazo al arco defendido por Flores. Segunda pelota parada que tiene Luz y Fuerza. Ahora con toda la necesidad que tiene el equipo eléctrico porque está perdiendo y está quedando eliminado. Y las 2 veces la jugaron muy mal. Una mala ejecución en una pelota que uno imagina
tiene algún tipo de trabajo porque siempre se trabaja, y las malas ejecuciones le privaron a Luz y Fuerza de una aproximación. No tiene ni un remate al arco el equipo visitante. Era lógico cuando estaban 0-0 y se clasificaba, pero ahora que estás perdiendo y te estás quedando afuera, tiene que cambiar esa estadística el equipo de la zona norte. Caía Cardoso. La pelota ya la tiene Amarilla. Va saliendo con el envío largo, buscándolo a Carula. Ganaba arriba Romero. Podía bajarla Vera. Le queda Galeano, el autor del primer tanto. Luchaba Galeano. Queda Carula. Va saliendo Batista. Bochazo afuera directamente. El lateral será para Guaraní. Duto, no sé a quién le está hablando. Me parece que a Calen, que le está diciendo anda a la banda ya, porque Calen apareció por sector izquierdo. Le dice anda a la banda ya. Vallejo le dice a Calen ahora cubrime ahí en el medio. Claro, Guaraní está reorganizándose la fase defensiva porque la había olvidado, la había abandonado con la obligación de ir a marcar los goles. Ahora que está ganando, con el cambio de Vallejo, la incorporación de un central más, está reordenando justamente toda su faceta defensiva, porque Luz y Fuerza se va a venir por la heroica el equipo eléctrico. Ahí va Segovia, intenta ganar la cuerda, continúa con la pelota, cruza Romero, al lateral la pelota. Bien Segovia, también. Sí, muy buen partido de Segovia, con todas las dificultades que tuvo para jugar, sobre todo en los primeros 45 minutos. Se desgastó, la peleó, la luchó e hizo lo que pudo ante un planteo táctico que lo dejó muy en soledad. ¿Entrará Insaurralde? No lo veo precalentando ahora, lo debe haber estará en el banco de suplentes, pero claro que no haya entrado. ¿Le quedan cambios o no? Sí, a Luz y Fuerza le quedaría un cambio. Porque le quedan 2 cambios y una ventana, eso quise decir. A Guaraní le queda un cambio y una ventana. El cabezazo de Batista, la busca Martínez da Silva, Rivas, que profundiza, atención, le queda Corbalán, se mete dentro del área, tiene que descargar, va buscando Rivas, el recorte hacia adentro, lo tenía y se equivocaba después. Cardoso, Corbalán, Rivas, ahí va Rivas, a pura gambeta, saca el centro de cabeza, despejaba Romero, ahí buscaba después Rivas, le punteaban la pelota. ¿Y qué han sentido ambos futbolistas, Pablo? Sí, ahí en el choque. Calen y Rivas. Calen y Rivas, me parece que Rivas también un poco porque piensa que lo van a amonestar o algo. Ahora, Luz y Fuerza tocó recién la pelota, hizo algo que no intentó en todo el partido. Era necesario también, a veces uno te queda, bueno, no te salió, es cierto, te hicieron los goles al final del partido, lo aguantaste más de una hora, pero en algún momento podrías haber intentado jugar un poquito más porque lo podés hacer, lo estás demostrando que podés hacerlo, y bueno, hay que ver si el tiempo lo permite. No le quedan 5 minutos a Luz y Fuerza para intentar esto, aprovechar, ver si puede generar algo desde el fútbol asociado que intentan hacer en este momento. El próximo sábado estaremos aquí en Villa Sarita para festejar los 10 años de Doble 5 con un partido de beneficio. Sí, venite a la cancha a partir de las 18 con algunas sorpresas. Venite, traete un alimento no perecedero o un juguete que serán donados. En momentos tan difíciles hay que brindarle ayuda, una mano al de al lado. Saldrá Amarilla. Se para enfrente Mauro Gómez. ¿Gómez tiene amarilla? No. No, Mauro no. Adami, que ya no está, y Edu Flores en Guaraní. Ahí estaba devolviendo Nico Vallejos. Darío Cardoso, Corbalán, le robaba a Emma Báez. Va Báez, caía Báez. Emerge desde el fondo Ramírez. Profundiza ahora con Carula. Engancha Carula. Miraba de costado. Se conecta con Martínez da Silva. Otra vez Carula. Abajo. Recuperando, estaba Romero. Buen partido de Romero. Sí, sobre todo en el segundo tiempo que lo empezaron a presionar, a buscar, respondió bien y sacó todo desde el fondo. Con una pifia despejaba Amarilla, le queda ahora Díaz. La mete hacia adelante. De cabeza iba Corbalán. No podía. Pedían infracción. Y ahora sí se la cobran a Martínez da Silva. A ver cómo lo trabajan ahora, Pablo. Bueno, otra pelota parada, esta vez es muy frontal. A veces las pelotas tan frontales son complicadas.
Por lo general es mejor un poquito más desde el costado porque vos le podés dar una comba a la pelota, pero es la que tenés y la tenés que tratar de aprovechar, de trabajar bien. Hasta ahora no pudo aprovechar las pelotas paradas el equipo visitante. Si estás enganchado a la transmisión, si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete a nuestro canal. Dale. Así nos ayudás a crecer. Viene el centro de Rivas. Busca Cardoso. Ahí está Cardoso. No pudo definir. No pudo definir Darío Cardoso. Se tiró sobre la pelota. Eduardo Flores se quedó con el balón. Sofocón en el área de Guaraní. Esta fue clara, Esta fue clara porque la pelota cayó muerta. No la pudieron sacar en primera instancia. La fueron a buscar allí y Edu Flores se quedó finalmente con el balón. Si esta sí que fue peligrosa. Quizás la primera clara que tiene Lucy Fuerza para marcar en el arco de la franja. La dormía bien Vera. Cambia de lado Vallejos. De primera Galeano para que vaya Emma Báez. Atento. Amarilla. Galeano que ya está casi como un volante por izquierda, ¿no? En la mitad del campo, el número 10. Todos colaboran en la franja. Se equivocaba Vera. Recupera Rivas. Continúa con el balón Rivas. Va progresando por el lado izquierdo. Caía. Infracción de Mauro Gómez. Es la novena infracción que le cobran a Guaraní en este segundo tiempo. Bueno, infracciones ahora en la mitad del campo para tratar de que Lucy Fuerza no avance más. Y bueno, en todo caso tire esos centros que hasta ahora no han sido fructíferos. Muy bien. Gracias a toda la gente que se engancha a nuestra transmisión. Y las bengalas que se encienden en la cabecera del grueso de la hinchada de Guaraní, que empiezan a... Ahí va. En las cámaras trabajando Mauricio Ferrau. Sí, te está mostrando la fiesta que comienza a desplegar ahora, los hinchas de Guaraní. Las ganas que tiene la gente de Guaraní de festejar algo, ¿no? Porque el estrés del partido, la ansiedad, no poder resolverlo, darlo vuelta de esa manera con 4 minutos de diferencia entre el gol de Galeano y el gol de Mauro Gómez, que fue en contra en realidad, con todo el peso de la historia, con los años que viene peleando, con los 701 partidos que Guaraní lleva jugándose en el ascenso de AFA y tener que transitar esta categoría que es la más baja del fútbol argentino, que quizás no tiene que ver con la historia de Guaraní, pero que es lo que te toca. Y bueno, el pueblo franjeado acá está peleándola contra los equipos de la provincia, que son equipos rudos, que son equipos que te vienen a comer los talones, que te quieren ganar, que también tienen sus mañas y sus maneras y sus formas y su fútbol, y te complicaron en Puerto Iguazú y te vienen a complicar acá también. Y bueno, eso es lo apasionante que tiene este torneo, que está clasificando a otro misionero más a la próxima instancia. Espera Estudio Galeano, por ahora es Guaraní el que sigue. Adicionaron y no vi cuánto. Cuando ya se hizo la ejecución, va Rivas, engancha Rivas, tiene que descargar. Lo hace hacia atrás. Empuja Lucy Fuerza. Quiere el gol que lo lleve a los penales. Tiempo cumplido ya. Va Ramírez, empuja Ramírez. Arriba el remate del número 4. Saque de arco para Flores. Hay un jugador de Guaraní que está fuera del campo de juego. Creo que es Vallejos, me parece. Agustín, exacto. El 4, ¿sí? Sí. Y le dicen que entre porque no tienen cambios. Yo tengo, para mí le queda un cambio a Guaraní, pero quizás estoy equivocado porque Guaraní hizo un cambio en el entretiempo, no ocupa ventana ese cambio en el entretiempo, y después hicieron 3 cambios, pero 2 cambios entraron juntos al mismo tiempo, o sea que sería una ventana, usaron 2 ventanas, le quedaría una, pero bueno, quizás, no sé, lo anoté mal, es lo que yo recuerdo por lo menos. No, en entretiempo 1, claro. Calen, y después entraron 2 cambios juntos, y al final entró Nicolás Vallejo cuando hicieron el segundo tanto. Así fue la progresión de los cambios. Yo creo que Báez ingresó solo. Báez ingresó solo. Bueno, puede ser. Los 2 Báez ingresaron solos, Bueno, entonces, si es así, está bien. No tiene más cambios Guaraní porque ya usó las 3 ventanas. Y por eso no puede reemplazarlo a Vallejos. El 4 que siga fuera del campo de juego. Sí, los 2 Báez ingresaron solos. Está bien, entonces es así el problema. Que por eso Duto y Eluchan le dicen que entre igual al médico que le estaba diciendo que no podían jugar más el 4.
Ya 47:30, esto está terminando, se está apagando la tarde en Villa Sarita, pero se enciende la ilusión del ascenso en Guaraní. Ahí va despejando Díaz, de pecho Vallejos, que ingresó finalmente, pero no puede, apenas va. Acalambrado totalmente. El cambio de lado para Mauro Gómez en posición adelantada. Será salida. Salida para Amarilla. Ahí está el arquero. Una de las últimas ya de la tarde que se va apagando, como dijo Camogli. Viene el viandazo largo. Hacia nadie. Despejaba Galván. Le quedaba Rivas. Juega Cardoso. Filtra el pase. Atención. Le devolvía la pared. No podía despejarla Galván. Va buscando la pelota el arquero. Amarilla, la pifia. Le queda Mauro Gómez. Y atención que va Mauro Gómez. Ahí está, ahí está, ahí está. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Ahora sí, Mauro Gómez. Ahora no hay dudas. El número 9 aprovechó el error de Amarilla. Vio el arco solo. Estaba solo el arco. No hizo más nada. Tuvo que empujarla nada más. Tuvo que acertar. El arco la mandó al fondo de la red. Gana Guaraní 3-1. Y bueno, 3-0. Una de las figuras del partido, Amarilla, que se equivoca. En la última acción del encuentro se equivoca, le deja el gol a Mauro Gómez, que las peleó todas. Para eso sí está el número 9. Para pelear hasta el último segundo, terminó ganando la pelota, la pudo robar y casi desde mitad de cancha. Venció al arquero, marcó el 3-0, selló la serie. Guaraní Antonio Franco va a estar recibiendo jugando o enfrentando, mejor dicho, a Estudio Galeano el 4 de enero en los cuartos de final del torneo regional federal amateur de fútbol. Cuando el árbitro del partido dice que no hay tiempo para más, se acaba la serie de octavos de final. Guaraní Antonio Franco, que la tenía realmente difícil, complicada, cuando era un manojo de nervios, encontró la solución en un pibe de la casa como Enzo Calen, que asistió a Galeano, que le puso paridad al global y después se simplificó todo. Se simplificó todo porque Luz y Fuerza también así lo hizo y así lo quiso. Se acordó tarde de atacar, pagó caro los errores y se quedó eliminado. Y Guaraní avanza de llave, avanza de fase y continúa viva la llama, el fuego, la ilusión del ascenso, de poder ser de otra categoría. Como lo dijo Camogli, habrá descanso hasta el inicio del 2026. Enfrente estará Estudio Galeano, sí, que es la sorpresa de este torneo, es la sorpresa de los equipos misioneros en la última categoría del fútbol argentino, que ayer eliminó a un equipo histórico, a Jorge Gibson Brom. Ahora se verán las caras con el equipo más representativo que tiene la provincia de Misiones. Estudio Galeano ante Guaraní Antonio Franco. Guaraní Antonio Franco ante Estudio Galeano será la próxima serie, la próxima fase que tendrá como protagonistas a los equipos de la Tierra Colorada. Un gran partido de fútbol, que ha jugado Guaraní Antonio Franco, que le ha ganado 3-0 a Luz y Fuerza. Digo un gran partido de fútbol, no tanto por lo que mostraron, sobre todo en el primer tiempo, sino porque esto es el fútbol. Un partido que parecía que se iba al empate, en el que Guaraní ya empezaba a tener la ansiedad de no poder abrir el marcador, en el que Luz y Fuerza, con toda la dignidad de su juego, de su propuesta, de las diferencias económicas, de las diferencias históricas, de la distancia, de las dificultades, de las diferencias que hay en el plantel, del recambio que tiene Guaraní, que por ahí el equipo del norte no tiene, vino a hacer su juego. Lo resolvió de local ganando 2-1 y vino acá a llevarse la clasificación a partir de cerrarle las líneas, cerrarle los caminos a Guaraní. Lo hizo muy bien durante más de una hora 15, pudo aguantarle Luz y Fuerza. Pero claro, Guaraní tiene una idea de juego muy clara. Por momentos la logra desarrollar, en otros momentos no le sale tan bien, pero hay una idea de juego, que es la que tienen Duto y Eluchans,
la de jugar, la de buscar, la de ir por las bandas, la de ponerlo en velocidad a Leonardo Galeano, la de buscarlo a Dávalos, a Julián Vera y a Vallejos por la derecha, la de tirarle los centros a Mauro Gómez, al goleador eterno que tiene Guaraní, Antonio Franco. No lo pudo hacer durante buena parte del partido, pero este equipo de Guaraní, a diferencia de otros, de los que vimos en los últimos años, en donde Guaraní terminaba penando, donde Guaraní terminaba quedando tempranamente eliminado ante equipos que evidentemente estaban un escalón más abajo. La única excepción fue el año pasado, donde Guaraní perdió ante Mitre, que era un rival superior. En las últimas veces Guaraní quedaba fuera ante rivales que no estaban a su altura. Este equipo de Guaraní, este equipo que formó Duto y Luchans, tiene un diferencial y es la paciencia que tiene para jugar, la paciencia que tiene para buscar, y de esa manera llegó al triunfo. Esta vez tuvo que sufrir, esta vez tuvo que esperar más de la cuenta, diferente a los partidos anteriores en donde a los 30 del primer tiempo ya lo abría y lo resolvía. Acá lo pudo hacer recién a los 28 del segundo tiempo, cuando Calen, este chico que ingresa y marca la diferencia, este chico que ingresa y aporta algo para Guaraní, ya sea un gol o una asistencia, como en este caso, abrió el camino por la derecha, le ganó en velocidad su marcador, tiró el centro y apareció el hombre del gol. Leonardo Galeano, este jugador que fue a buscar el presidente que lo trajo, le puso la camiseta de la franja y le está rindiendo, le está respondiendo. Sexto gol que marca el paraguayo, y ahí sí fue lo que Guaraní necesitaba. Lo que necesitaba para hacer lo que ha hecho siempre en los partidos anteriores. Cuando te hace el primero te pasa por arriba, eso fue lo que pasó. Después vino el gol en contra, que fue un poco gestado por Mauro Gómez, y en el cierre del partido el tercero que terminó marcando el goleador, el capitán de Guaraní, para este 3-0 que terminó siendo un poco holgado por cómo fue el resultado, pero que responde, reitero, a lo que es Guaraní en este torneo. Un equipo paciente que cuando te golpea, te noquea. Te mete 1 y te mete 3 y te mete 4 y va y busca y sigue metiendo, y además tiene esto, ¿no? Tiene jugadores, goleadores que están en racha. Mauro Gómez marcó el octavo y Leonardo Galeano marcó el sexto gol. Guaraní va a jugar el 4 de enero ante Estudio Galeano y sigue vigente, sigue encendida, sigue prendida la esperanza, la luz de soñar con ese ascenso para el equipo franjeado. Guaraní 3, Luz y Fuerza 0. Antes de despedirnos, tenemos la gentileza de Gustavo Cardoso, el presidente de Guaraní, Antonio Franco. Lo decíamos en la transmisión de los chicos paraguayos, que tuviste la visión de ir a buscarlos, de decirlo después: che, mirá, hay algunos futbolistas que andan bien, estaría bueno reforzarnos con ellos o traerlos a que se sumen al plantel. Sí, bueno, buenas tardes. Sí, la verdad que creo que fue una buena elección, con la aprobación obviamente del cuerpo técnico, ¿cierto? Bueno, le hicimos un seguimiento a estos chicos y creo que están rindiendo de la manera que estábamos esperando. Bueno, qué nervios, ¿no? Porque hubo que esperar bastante para el primer gol y destrabar el partido. Sí, exactamente. La verdad que no es la serie que pensábamos ganar de esta manera. Creo que el equipo da mucho para más. La verdad no estoy conforme, no estamos conformes. Creo que Guaraní da para más. Y para lo que estamos aspirando creo que falta mucho. Hay que trabajar mucho todavía. Gustavo, yo siempre lo vengo remarcando desde estos partidos, que este equipo de Guaraní, que está bien armado, tiene un diferencial con respecto a temporadas anteriores, y es la paciencia que tiene para jugar. Sí. Guaraní no da su gol al minuto de juego, te lo hace a los 30, hoy costó un poco más, hubo que esperar un poco más, pero cuando tiene la paciencia para llegar a ese gol, porque sabe o tiene la convicción de que cuando llega el primero después vienen todos los demás. Ha pasado así en todos los partidos, salvo el primero con Brown, en el resto fue de esa manera, esperar, jugar con paciencia, y bueno, que después la apertura del marcador le va a dar la libertad para jugar al equipo. ¿Lo sentís así también? ¿Un equipo más paciente, más tranquilo para desarrollar la idea de juego? Sí, yo creo que sí. Tenemos jugadores de buen pie y creo que estamos en un muy buen estado físico. Entonces eso marca la diferencia a partir de mediados del segundo tiempo. Creo que eso por ahí marca. Pero bueno, yo sinceramente, personalmente no estoy conforme. Creo que no tenemos que sufrir tanto. Pensando en lo que se viene, sobre todo, ¿cierto? Pensando en lo que se viene. Bueno, y lo que se viene es Estudio Galeano. Lo comentábamos también. Histórica campaña del equipo posadeño, que ustedes lo han enfrentado en semifinal de Liga Posadeña, le han ganado, pero bueno, y también, si no me equivoco, es el único partido, o son 2 partidos nada más, que perdió Estudio Galeano en lo que es el último año, la última temporada, y ha sido contra Guaraní. Exactamente, bueno, espero que se repita, creo que el resultado en la próxima llave. Bueno, hay unos días para descansar, replantear.
Y bueno, seguir trabajando. Gustavo, te pregunto una cosita. ¿Cómo tienen previsto estos días de descanso con el plantel? Y si hay alguna preocupación con el regreso, pensando, ustedes no estaban, pero el año pasado jugadores no volvieron, Guaraní enfrentó el segundo partido contra Mitre sin algunos jugadores. Digo, ¿están previendo eso también? ¿Lo van a trabajar de alguna manera? Me imagino que a partir de hoy, digo, ¿no? Pero ¿lo tenés como una preocupación a eso? No, ninguna preocupación. Estamos en otro momento. Creo que en la comisión directiva anterior estaban con algunos inconvenientes, por eso sucedió eso. Nosotros estamos al día, cumplimos en término, todos los jugadores están conformes y van a trabajar conforme al trabajo que tiene el cuerpo técnico. El sábado que viene, ¿qué tiene que hacer, Gustavo? El sábado que viene la gran fiesta acá en Cancha Guaraní, vamos a festejar los 10 años de Doble 5. Bueno, te esperamos. Sí, vamos a estar presentes. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Gustavo, y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí pasaba Gustavo Cardoso, el presidente de Guaraní, Antonio Franco, analizando el presente de la franja, lo que fue esta clasificación. No estoy conforme, dijo. No, hay una... Sí. Bueno, no está, te digo, no está mal, porque en Puerto Iguazú la excusa era el campo de juego. Sí. Y bueno, hoy le costó mucho a Guaraní, lo terminó ganando. No está mal que venga ese llamado de atención, porque más los campos de juego te van a tocar en este torneo. No es algo que dependa de vos. No es el Federal A, no es la B Nacional, en donde los campos de juego por ahí están en una mejor condición. Y si bien Luz y Fuerza, los equipos de Misiones por lo general te ofrecen resistencia, los equipos de la zona norte te ofrecen resistencia, uno pensaba que Guaraní tenía que pasar con un poquito más de holgura esta serie, ¿no? Claro, sí. La termina ganando 4-2 en el global, pero porque en los últimos 15 minutos le metió 3 goles hoy. Entonces, bueno, puede ser un llamado de atención, un tirón de orejas como para encarar lo que viene, que evidentemente va a ser cada vez un peldaño un poquito más difícil. Y volvemos a destacar esto, ¿no? El presidente de Guaraní fue a Paraguay a mirar partidos de fútbol y trajo 2 delanteros, sobre todo Galeano, que te está marcando la diferencia. Yo no sé si hay muchos casos así. Adami también. Adami también, digamos. O sea, hubo una participación del presidente de la institución en la búsqueda de jugadores que, como él dijo, después son aprobados por los técnicos, los usan ellos, los buscan. Viste que por lo general se dice, no, mira, el presidente mucho de fútbol a veces no entiende, claro. El cuerpo técnico es el que se va a encargar del armado, de la estructura del plantel. No, pero acá, en este caso, el presidente, con su visión, ¿sí? como entiende el fútbol, fue a mirar. Bueno, en esta búsqueda, ¿sí? que también hay que entender los diferentes problemas económicos que atraviesa todo el país. Y en este caso de ir a buscar quizás jugadores, que quizás puede ser, el costo de estos jugadores por ahí es mucho menor o inferior, no sé, alguna figura del Federal A o a un jugador promedio de tercera categoría del fútbol argentino. Exactamente. Pero ¿quién iba a pensar en el ascenso paraguayo claro, que podías encontrar un jugador como Galeano que marca la diferencia? Y además, esto que te digo, marcó goles en 6 de los 8 partidos de Guaraní. Mauro Gómez además está encendido, tiene 8 tantos, es el goleador del torneo, uno de los goleadores del torneo, por lo menos de la Litoral Norte seguro. Bueno, Guaraní sigue su camino, va a tener felices fiestas el equipo de Villa Sarita y va a empezar el año con un gran desafío, que es enfrentar a este Estudio Galeano, que es la gran sorpresa del torneo, debutante, invicto en 8 partidos, que va a estar enfrentando a Guaraní Antonio Franco. Un gran torneo que estamos viviendo ya con los últimos 2 misioneros que nos quedan. Uno de ellos nos va a representar en semifinal. Bueno, excelente trabajo, impecable. Sí. Casi 300 votos. En nuestra encuesta, así que le agradecemos mucho a toda la gente que estuvo participando del chat, que estuvo votando, que opinaron, casi se agarran entre hinchas de Guaraní. Que nosotros estemos acá para poder mostrar, ¿sí? El fútbol de la provincia de Misiones, antes que nada. Bueno, en la semana que viene vamos a estar, ¿sí? En los festejos de los 10 años de Doble 5 para disfrutar, partido solidario, ¿sí? Traete tu alimento no perecedero, un juguete, que después lo vamos a estar donando para disfrutar de una fiesta que en principio tendrá un partido de algunos futbolistas misioneros que juegan en diferentes partes del país y del mundo, y bueno, y un combinado local, ¿sí? Un selectivo que fuimos haciendo. Nos hubiese gustado invitarle a todos, pero bueno, a jugar, digo. Claro, la invitación es abierta a todo el mundo, al público que quiera venir a mirar, a disfrutar, bueno, pero el partido en sí... No. Vamos a jugar lo que estamos en condiciones solamente. Claro, estamos bien físicamente, vamos a entrar en un rato. Pero bueno, ahí estamos. Qué moral, ¿no? Sí, más vale.
Si nos jugamos en nuestra fiesta, ¿cuándo vamos a jugar, no? A mí ya no me invita más nadie a jugar. Por eso, claro. Ya, bueno, en la operación técnica estuvo Richard Cartés, en las cámaras Mauricio Ferrao, en las redes sociales Nicolás Sosa, con Francesco Silvero y con... ¿Dónde está? Juancito, ahí está. Ahí está Juancito Camoli. Ahí está, sigue con el celular. Ahí está, sigue subiendo cosas Juancito Camoli. Bueno, en los relatos, en los comentarios, el señor Pablo Camogli. En los relatos, Renzo Silvero. Ha sido todo desde acá y nos estaremos reencontrando entonces. Nos vemos el sábado que viene. Bueno, Fue un el gusto. miércoles nos vemos en el streaming. Por supuesto, claro. Para analizar un poco de esto. Sí. Creo que lo vamos a tener a Claudio Filippi. Bueno, y tendríamos que tratar de tener a uno de los técnicos de Guaraní y hacemos el duelo ahí, la previa. ¿Vos querés táctica. hacer la previa ahí? La previa táctica. Digamos, ¿Vale? pasa que si va Manuel Duto, sí. Manuel Duto, se van a tirar flores porque son amigos. Y entonces lo llama Luchán para que se agarren. No sé si con el Luchán. Claro, con el Luchán está todo bien, me sí, imagino. Luchán es más bueno que. Pero ahora le vamos a comprometer a algunos a que nos acompañe el próximo miércoles. Así que bueno, nos vemos entonces. Nos vemos. Abrazo de gol para todos. Chau, chau.